No, si vamos a hacer reflexionar a varios. Si no los mencionamos es porque algo hicieron mal. Pues. Un día que un alumno lo grabe, tiene la evidencia suficiente para meterlo en problemas. Tan descarado. Este es mi futuro. No, este es mi futuro. Episodio 3, tipos de maestros de arquitectura. Es un buen tema para todo el que quiera estudiar la poderosísima carrera de arquitectura. Identificar de manera local, obviamente, donde vas a estudiar. Uh-huh. Pues la fama, ¿no? Que precede muchas veces a los maestros. Entonces, podríamos identificar diferentes perfiles que bueno, en base que a la experiencia que tenemos es donde estudiamos, ¿no? Que sería algo... no, sí, claro. Me imagino que va a haber patrones o conductas que se van a identificar en otras escuelas o en otros estados. Claro. Pero vamos a hablar desde la experiencia que tuvimos aquí en el TEC, en Arquitectura en La Paz. Totalmente. ¿No? Sí, que estos perfiles que podemos identificar fácilmente, pues se replican, ¿no? Son Muy probablemente, sí. Sí, o sea, en todos lados existen. Entonces, vamos a platicar de justamente esos perfiles y de cómo, pues las cosas buenas y malas, ¿no? O sea, o lo que finalmente debe interesar a todo joven con aspiraciones a estudiar la carrera, pues porque finalmente todo lo que reciba durante su proceso de formación, pues va a depender obviamente de quién viene, ¿no? Del maestro que le imparte esa clase, pero que al final le va a dejar una huella imborrable durante toda su vida profesional. Y tal vez también que a lo mejor no se lo tomen tan en serio, que crean que se identifiquen y que es algo tal vez hasta normal, ciertas conductas que pueden tener algún maestro, ¿no? Pues si esto sirve para que un que otro maestro también reflexione, pues... No, si vamos a hacer reflexionar a varios. Hay buenos puntos que platicar, ¿no? Yo pienso que podemos empezar con un breve detalle que me gustaría comentar. Ok. Hablando propiamente de lo que es el maestro, ¿no? O el catedrático para la formación de un arquitecto. La importancia, pues... Normalmente, pues, un arquitecto prepara a otro arquitecto, ¿no? Obviamente que intervienen en el proceso de la carrera, pues, ingenieros o otros perfiles de profesiones que complementan, ¿no? La formación de un arquitecto. Sí, claro, o sea, como arquitecto o estudiante de arquitectura, uno tuvo maestros arquitectos, ingenieros, licenciados, antropólogos Ajá. Sí, claro. Entonces, historiadores, ¿no? Entonces, enfocándonos propiamente en el tema de lo que es la carrera de arquitectura, pues sí me gustaría hacer mención, por ejemplo, el primer arquitecto mexicano, pues fue el arquitecto José Villagrán, que fue el primer arquitecto mexicano, en la Academia de San Carlos, allá por 1920. Estudiaste el tema. Lo había leído hace mucho. Te pasé el tema ayer y lo estudiaste. No. Es algo que había leído, pero dije, es un dato curioso. Es un dato curioso que vale la pena mencionar porque finalmente de ahí nace pues ahora sí que la primera generación de maestros mexicanos. Ok. Y pues él finalmente pues es un arquitecto reconocido, ¿no? Con su legado. Entonces, se me hizo curioso mencionarlo porque, pues, 100 años después, bueno, un poquito más de 100 años, estamos platicando, pues, de lo que es el maestro de la carrera de arquitectura. Y en el tema de las mujeres, pues, fue la primera mujer arquitecta también maestra. Tienes ese dato. Es que vato. No me acuerdo si viene en un libro de una de mis hijas, en las ¿cómo se llama? ¿Pero primer maestro o primer maestro de arquitectura? De arquitectura, así, de la profesión. Del nivel licenciatura. Así es. Okay. Entonces, el primer maestro, pues, fue... Nunca esperen datos así de mí, O sea, en ningún capítulo. Y la primera maestra, pues, fue la arquitecta María Luisa Dehesa Gómez Farías, que ella fue, como, digo, hablando del tema de mujeres, del feminismo dentro de la formación de las arquitectas mexicanas, pues ella fue la primera maestra también que tuvo la oportunidad, pues, de ser profesora. Entonces, pues, un dato curioso, ¿no? Ella empezó a dar clases por allá de los 40, entonces también, pues, tiene ya varias décadas de que ¿Y que fue en la Academia de San Carlos o algo así, no? Y posteriormente, pues, lo que es la UNAM, ¿no? Entonces, pues, es un dato curioso, ¿no? Ya partiendo de ahí, pues, podemos platicar muchas cosas de los maestros, pero algo que nos gusta, o el tema que vamos a platicar es que son los perfiles, ¿no? O sea, los tipos de maestros que te encuentras durante de arquitectura. Sí, de lo que conocemos. No vamos a meter en camisa de 11 varas con otras carreras, ¿no? Lo que conocemos y las experiencias que tuvimos en su momento. Entonces, yo pienso que podríamos platicar, antes que eso, pues del papel que juega
pues un maestro, ¿no? Claro. En la formación de un arquitecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu experiencia en esa parte, ¿no? ¿Qué puedes comentar de Pues fue una de transición eso? rara, o sea, porque cuando inicias la carrera, son los primeros, para mí, fueron los primeros arquitectos que yo conocí. Como lo comenté anteriormente, yo no tengo ningún familiar que sea arquitecto, ingeniero, contratista o albañil, ¿no? Entonces, son los que tú conoces, que son los primeros arquitectos que conoces y son los que tú crees que tienen el conocimiento que tú estás buscando. Y conforme va pasando la carrera, pues sí te van ayudando y sí vas complementando y sí vas aprendiendo, pero es como transitorio porque inicias y pues no sabes nada y lo que saben ellos es todo. Así es. Durante el proceso, a mitad de la carrera, ya mi perspectiva empezó a cambiar un poco, donde empecé a identificar qué maestros eran buenos, cuáles eran más o menos y cuáles eran malos, ¿no? Terminas la carrera y esos que eran buenos, tal vez bajan un poco más todavía. Y cuando empiezas a trabajar y empiezas a ejercer, Pero todavía ¿cómo bajan? ¿Cómo bajan? O sea, conforme tú vas aprendiendo y tú vas ejerciendo y tú vas... pero no es que bajen, más bien es que tú te empiezas a nivelar. A nivelar, ¿no? bueno, O sea, sí. Lo empiezas a alcanzar de Sí, alguna sí, manera, sí. ¿no? Bueno, pero baja mi perspectiva, pues baja la percepción O sea, que ya no yo los ves tengo tan de- lejanos, pues. Ya no los veo tan lejanos. Ya Sí, los sí, ves claro. un poquito más Entonces, de sí, cerca. sí, o sea, sí entiendo que uno va adquiriendo más conocimiento y vas aprendiendo, pero sí mi percepción de que ellos saben más o de que ellos son los expertos, pues esa percepción para mí pues va bajando porque No, y al ir me queda aprendiendo, claro ¿no? que sucede porque Y vas aún adquiriendo así, más experiencia en tu ahorita materia. como egresado o como egresado de arquitectura, con 10, 12 años de experiencia, después que salí, aún puedo decir que sí reconozco a varios arquitectos y maestros de aquí del TEC que sí son buenos. O sea, no todo es malo, ¿no? Ni todo es como que se me cayeron del pedestal, pero sí son mucho menos de cuando inicié, pues. Pues es que ya, obviamente, ya puedes tratarlo de colega, ¿no? Finalmente Sí. ya lograste una formación y pues ya empiezas a practicarla y ya te vas dando cuenta o al menos tu entorno o tu conocimiento en lo local, digamos, pues empiezas a identificar fortalezas y debilidades que a lo mejor pues cuando eras estudiante no dimensionabas porque ni siquiera tenías idea de los alcances que puede llegar a tener la profesión. Desconocía completamente. Pues, Ya a la práctica te das cuenta, no, este maestro era bueno en esto, pero tal vez no era bueno en otra cosa, ¿no? Sí. Y aparte que también... Bueno, hay unos barcos que desde que era estudiante ya se ven que eran barcos. No te me adelantes. Ah, bueno, no, vamos a hablar de perfiles. Ya quiero llegar a ese punto. O sea, lo que estamos hablando es el tema de la importancia del maestro en la carrera de arquitectura, porque Ajá. es una... No sé si todos los maestros que dan la cátedra, o sea, o que se dedican a esa parte de las clases, tienen dimensionada la situación o han reflexionado de la importancia de lo que están haciendo, porque... De cómo puede repercutir en un estudiante. Totalmente, o sea, un maestro... O sea, desde un punto negativo o un punto positivo, ¿no? Porque... Para bien y para mal, exacto. Sí, hay compañeros que se salieron de la carrera por un maestro. Bueno, ahí ya también ellos salieron por ellos, ellos quisieron, ¿no? Claro, o sea, si pero no te aferras a tu sueño, pues si cualquier viento te va a sacudir y te va a volar, sí, ¿no? O sea, sí. Digo, también uno tiene mucho que ver en esas decisiones, ¿no? Los jóvenes cuando desertan una carrera, pues es porque pues no estaban bien convencidos o como dices, se encontraron con un obstáculo y no tuvieron la capacidad de saltarlo, ¿no? De seguir adelante. Pero digo, la importancia de identificar en lo local primero las mejores escuelas o las más que gocen de mayor reputación. Ya una vez estando ahí todavía pues viene la otra parte de identificar a los buenos maestros dentro de esa escuela, ¿no? Entonces pues es importante, ¿no? Ojalá que los maestros o quienes se dediquen al tema de la cátedra pues sí tomaran en cuenta y estuvieran pues convencidos o al menos con el conocimiento de causa de lo que implica ir a formar a un joven, pues porque finalmente digo, cada cabeza es un mundo, los maestros traen sus situaciones y van a una clase y como dices, a veces van bien o van contentos o van molestos o traen situaciones y esa energía o ese rollo también se transmite al estudiante. Y pues puede ser que al maestro resulte ser una persona que tiene un interés genuino en formar a alguien, en compartirle su experiencia, poca o mucha, pero que finalmente sí es genuino ese interés. Claro. Y también hay maestros que saben muchísimo y por alguna otra razón están dando una clase, pero pues a lo mejor no es su vocación, no es lo suyo. Y están ahí y aunque sepan muchísimo no logran. No saben transmitir, ¿no? Sí, no conectan y no transmiten eso. Entonces,
O sea, hay muchas configuraciones Sí. posibles, ¿no? Pero finalmente el alumno pues es el que tiene que desarrollar la habilidad para poder identificar con cuál maestro sí, con cuál maestro no tanto. O como comentabas ahorita, o sea, identificar los alcances o el estándar de calidad que puede tener cada maestro, que es bien importante, o sea, digo, en mi experiencia, los maestros que tuve, la mayoría fueron muy buenos. Hubo un que otro barco, un que otro maestro indiferente, que en ese momento a lo mejor no dimensiona uno el bien o el daño que te están haciendo porque pues eres un estudiante. Pero de manera general, pues, en mi caso, pues sí tuve buenos maestros. Vieja escuela la mayoría, que eso es, también pienso que era o fue importante. Claro. Porque aunque no tuvieron mucha piedad, o no tuvieron piedad con muchos de nosotros, era como filtro, ¿no? Estar cargando de trabajo al estudiante y que en su momento o desistiera de la carrera o se aferrara a ella, ¿no? O sea, era como que vamos viendo quiénes se quedan, Sí, ¿no? pues pasaban los que Yo recuerdo una se maestra, aferraban. no voy a decir nombres todavía, pero recuerdo una maestra que en una de las primeras clases, pues éramos como 50 compañeros en las primeras clases, pues el grupo iba iniciando, ¿no? La carrera iba iniciando. Y recuerdo que una de ellas nos dijo, ya pues tomó lista de asistencia y todo el rollo, ¿no? Y estábamos pues todos esperando ya la clase. Y se queda viéndonos a todos y dice, bueno, pues muchos los llamados, pocos los elegidos. Así muy, muy bíblica, ¿no? Y dije, qué caray, bueno. Y dice, era septiembre, primeros días de septiembre, el año 2000. Y dice... iniciando. Sí, te digo, primeras clases de la carrera. Y dice, pues por ahí de octubre, noviembre, va a estar la mitad de los que están aquí. Y todos así como que, qué caray, o sea, cómo nos está, pues amenazando. Y luego o sea, no es como que nos estaba animando mucho tampoco. Primer semestre, sí. Es lo que te digo, cuando entras, todos son unos chingones, pues. Entonces, primero, o sea, eso fue su comentario, me quedó muy grabado, que pocos los llamados, muchos los llamados, pocos los elegidos, ¿no? Y efectivamente, o sea, pues es que ella estaba metida en el sistema y sabía cómo funcionaba, ¿no? Entonces, ciertamente, en las primeras semanas, los primeros empezaron a dejar de ir, siguieron pasando los del primer mes, ya éramos 45 y así de a poquito, ¿no? Para final de semestre éramos exagerados unos 30 compañeros, más o menos. Entonces sí sucedió que eso es justamente la deserción escolar que se da en el nivel profesional, pues por un montón de razones, ¿no? Factores económicos, sociales, familiares, de todo, ¿no? Pero sí, bueno, me quedó ese recuerdo, ¿no? Ese fue el recibimiento que tuve de una maestra, ¿no? Otros maestros, pues se notaba que estaban animados, pues, iniciando semestre, con mucha energía, ¿no? O sea, interesados. Pero sí, te vas encontrando... ¿Y recuerdas algún maestro, un maestro que te haya motivado? ¿Un maestro estrella? ¿Un maestro...? Sí, fíjate, y ese sí lo voy a nombrar porque seguramente fue maestro de muchas generaciones, el maestro Alfredo Espíndola. Él era antropólogo, a mí no me tocó, un gran maestro, me dio métodos de investigación. Nos tenía mucha paciencia. O sea, los maestros estrellas sí los vamos a mencionar. Sí, porque, y a los barcos no. Si no los mencionamos es porque algo hicieron mal, o sea, pocas palabras. No, ese maestro, tengo grato recuerdo porque me acuerdo que pues ya desde los primeros meses de que teníamos tareas y pues la lámina y dibujos y todo eso, y pues todo el mundo desvelado y el maestro con toda la confianza nos dijo un día, me acuerdo, chavos, si andan cansados, duérmanse ahí en el mesabanco, duérmanse, no pasa nada, porque nos veía todos pues ojerosos y unos durmiéndose y así. Y él pues sabía que la carrera de arquitectura pues así era, ¿no? Entonces... ¿Pero qué materia les daba? ¿Historia? Métodos de investigación. Ah, métodos de investigación. Sí, él nos dio esa materia. Ok. Y era una persona muy, muy, muy grata, era un muy buen maestro. Creo que fue como el último año que él dio clases o el antepenúltimo por ahí fue de que él dio clases ese año y después se retiró. Pero pues sí recuerdo, ¿no? Que esos eran los maestros que uno sí trataba de ponerle atención porque su clase era interesante. Pero también a veces el cansancio no te dejaba, ¿no? Y tenía comprensión, pues, a la situación del estudiante en ese momento. Y ese sí recuerdo, pues, que de alguna manera también te sientes apoyado, ¿no? O sea, y había otros maestros que, pues, a lo que iban, ¿no? O sea, a hacer su trabajo. No eran estrictos ni groseros, ni en diferente estado. Pero
hacían su chamba, ¿no? Iban a lo que iban y nada más. 2-2, pues. Lo legal, digamos, nada Sí, más, sí. ¿no? Y había otros que sí realmente estaban muy interesados en formar, en generar nuevos pues profesionistas, ¿no? Pero que se les veía las ganas, la vocación, vaya, de ir a compartir. Que ese es algo de las cosas que todo maestro debería tener para empezar, ¿no? La vocación de realmente compartir y transmitir lo que sabe, ¿no? Las experiencias que ha tenido y tener la capacidad de interpretar un plan académico, combinarlo con su experiencia y pasarle ese conocimiento al estudiante, ¿no? Que muchas veces no se logra esa triangulación o esa mezcla, ¿no? Para Sí, que el porque alumno se vuelve digiera. para ellos pues un empleo donde puedes ir a trabajar y tal vez ese rol o esa inercia diaria de cumplir con un horario y de cumplir con ciertas actividades, se les va olvidando tal vez el objetivo, pues, ¿no? Pues sí, puede suceder, ¿no? Porque pues, se hace una rutina tal vez. Se hace una rutina, sí. Digo, el maestro siempre uno espera lo mejor de él, ¿no? Y pues a veces Pues se que nos tú estás olvida ahí que para también aprender y a lo mejor se te olvida que es una persona, ¿no? También. es que eso, güey, que muchas veces esperamos siempre lo mejor del maestro, que sea el mejor de todos y resulta que no, que también tiene situaciones, tiene Claro. problemas. Muchos de ellos pues ya ejerciendo en la profesión y que seguramente a lo mejor ni siquiera problemas familiares, a lo mejor problemas en el trabajo de ellos, ¿no? Esos trabajos externos, ¿no? Entonces, es complicado, pero hay que saber identificarlos, ¿no? Claro. Lo que más te conviene. Puedo hablar de que a lo mejor, pues como dices, hay maestros estrellas, hay maestros que son muy exigentes, hay maestros barcos, hay maestros acosadores, hay maestros, o sea que hay un montón, ¿no? De todo. En el caso tuyo, ¿qué maestro ¿Estrella? estrella puedes identificar? Pues así. O bueno, sin decir marcas, ¿no? Pero No, ¿qué no. te motivó o qué te transmitió? Pues las materias de diseño y casi siempre fueron arquitectas. Con las arquitectas que tomé diseño, o sea, composición arquitectónica, siempre me ve muy bien y siempre me fue bien. O sea, siempre lo hacía con mucho gusto y pues podría decir que era inspirador porque realmente disfrutaba mucho la materia. Pues ya las otras materias, te digo, como te lo comenté anteriormente, hablas de investigación, no sé, qué ética y esas cosas, pues la verdad me aburrían y las pasaba con 70 o 80. Estructuras y todo eso, pues me tocaron buenos maestros, pero pues a pasar pues también tratando de sobrevivir, ¿no? Salvar al Pero pues semestre. no, te digo, no reprobé ninguna materia, nunca me fui a repetición, pasé, no sé, O sea, si eras ñoño, pues la verdad es que si eras ñoño. salí con 85, güey, creo. Pero, algo así. invicto. Pero invicto, sí. Yo no Sí, soy sí, invicto, yo sí traía Sí, ahí sí, sí. una que otra que debía. 86, 85, algo así. Pero, o sea, si pudiera decir, para mí maestro estrella, pues la de diseño, porque realmente sí me inspiraba, o sí me era como un reto las correcciones, ¿no? Pero obviamente pues iban muy enfocados al tema de la forma, pues del diseño, de la calidad del espacio, ¿no? Y de lo funcional. Obviamente pues sí faltaba complementarlo con estructura, con instalaciones, con la ejecución de la obra, con todo lo demás que ya platicamos, ¿no? Pero en lo que era materia de diseño, sí me gustaba mucho y siempre fue con arquitectos. Entonces, ¿tú crees que las mujeres son mejores maestras que los hombres? ¿O qué? No sé, no. O sea, las composiciones que mejor Digo, al llevé menos yo, en la carrera de arquitectura. o sea, de todos los maestros que tomé diseño, con las que mejor me llevé fueron maestras arquitectas de diseño. Y tenían mucho tiempo ya dando ahí en el TEC. Sí, ya eran maestras experimentadas, ¿no? De hecho, Sí. sí, también tuvimos la oportunidad de recibir clases de algunas de estas arquitectas muy buenas. Y también, y pues arquitecto, maestro tipo exigente, pero justo, también me dio proyectos ejecutivos y pues era exigente y era bueno y te enseñaba, pero sí era muy formal y muy, ¿cómo se puede decir? Exigente. Pero, o sea, lo que es, pues, no, él explicaba, daba su clase y el que ponía atención, pero realmente él cumplía con su horario, con sus actividades y tampoco andaba dando como que un tiempo extra como para que revisar, ¿no? O algo O sea, así. lo legal, pues Lo legal. era el que hacía lo que... Sí, estaba bien porque realmente aprendí el que quería, pues. Claro. Entonces, de él recuerdo que era exigente, pero justo y sí también hacía un reprobadero, pues, porque sí te explicaba todo, sí te enseñaba todo, sí te revisaba como debía de ser
pero te calificaba muy justo como debía ser, pues también. Y es que, fíjate que ahorita que mencionas el tema de la... Y yo creo que él andaba en la línea así como debe ser, pues yo creo. Pues, o sea, no se metía en broncas. Pues. En el tema de reprobar, pues que es una situación a la que llega el alumno después de haber fallado 2, 3 veces. No repruebas un semestre o una materia nomás porque sí. Es porque ya hay focos rojos o focos amarillos y luego rojos prendidos desde quién sabe cuándo y se van acumulando y al final pues truenas una materia. Pero debe ser vista esa situación desde una perspectiva de garantizar que el alumno sí adquiera pues el conocimiento, porque luego sales a la carrera, a la profesión, a ejercer, y nos hemos topado con perfiles o con profesionistas que dices tú, ¿cómo le hiciste para salir de la escuela? Pues, ¿Cómo terminaron? ¿Por qué? Porque a lo mejor no hubo ese maestro exigente, ese maestro que reprobaba, y sale el estudiante egresado, y aparte me da cura que esa fama, buena o mala, va pasando de generación en generación. Sí. No, con este y yo maestro... creo, yo no sé si ellos tengan que... no sé, siempre he tenido esa duda, ¿no? Si los maestros realmente pues sepan cuál es su reputación y si tal vez como que trabajan en ella, pues de que, no, tengo que mantenerme en esto porque esta es mi reputación, ¿no? O sea... Es lo mío, pues yo trueno gente aquí. Sí, porque yo en primero, segundo semestre, ya de boca en boca ya sabía quiénes eran los maestros perros. Claro. Y ni siquiera me daban clases a mí todavía. Sí, pero es lo que generación tras generación platica, ¿no? Sí. Entonces ya uno pues también va un poquito predispuesto a esas actitudes y a lo mejor no es tanto, ¿no? Claro. A lo mejor no son tan barcos, a lo mejor no son tan buenos o tan a lo mejor malos. Dicen, no, ese maestro es bien ojete, pero pues es el más flojo de la clase, la que lo está diciendo. Pues, Entonces ya vas como que predispuesto también, pues a lo mejor, ¿no? Yo creo que la mayoría es eso, ¿eh? Pero también coinciden, pues, o sea, sí, por algo tienen la famita, pues también, ¿no? De buenos o malos o como sea. También, pues, está el maestro Barco, ¿no? Que es el que... Pues es el que es totalmente indiferente y le vale gorro lo que el alumno aprenda o no aprenda. Y no le interesa si va a la clase o no. O sea, ahí... Y voy a hablar de una experiencia. Pues sí teníamos un maestro que... Bueno, varios, ¿no? Pero uno que era barquísimo, pero el Titanic le quedaba corto. Oye, pero ¿cómo pueden seguir dando clases? Pues bajo la solapa de la coordinación de la carrera, de la academia, de la dirección de la escuela. Porque, ahí me tocó, bueno, en mis tiempos, el que era de, ¿cómo le llaman? Ciencias de la Tierra. Ajá, sí, el departamento de ciencias de la Tierra. Que era el departamento que se encargaba de ingeniería civil y de arquitectura. Así es. Y fue por mucho tiempo. Barquísimo en el aspecto, pues, de que no iba. O sea, cuando iba sí daba bien la clase, pero faltaba muchísimo. Con el cuento de que era el jefe de departamento de ciencias. Y que estaba comisionado en quién sabe qué otras actividades, ¿no? Pero pues... Yo toda la carrera me la pasé sin saber si él era bueno o malo. Porque nunca... ¿No lograste identificar? No alcancé a identificar de tanto que faltaba. Pues barquísimo, ¿no? Y era de los que a lo mejor al final le agarraba una rachita y sí iba 2, 3 clases y quería reprobar gente. O sea, todavía. Encima de que no pasaba... Encima de que no iba. No iba a la escuela. Sí. Pues sí, el maestro Barco, aunque aparenta ser amigable, por decir, o fácil en el de que el alumno dice, esta materia está fácil con tal maestro, pues no tiene ni idea del problemón que se les va a venir cuando ya sean profesionistas. Porque los temas que se le asignaron a su materia y que nunca vieron, el día de mañana te vas a encontrar con una situación profesional y vas a decir, ¿y aquí cómo se hace? ¿Esto qué es? Pero que perdiste el tema, perdiste ese conocimiento. Y bueno, tampoco es como que no lo vas a volver a estudiar otro día o que no vas a poder tener la oportunidad, pero... O tan solo ahí mismo en el TEC, o sea, en la misma carrera, materias seriadas. O sea, si tu maestro de estructuras, ya es que llevamos estructuras en primeros semestres y luego ya se divide en el siguiente semestre estructuras de acero y estructuras de concreto. Pero en estructuras ves como las bases. Si ese maestro fue Barco y luego te toca estructuras de concreto con alguien perro, puta, ¿cómo batallas? Vas a batallar. O en estructuras de acero. Sí. Es que es lo que te digo. O geometría descriptiva esos 1, conocimientos. Si era Barco y el de la 2 es un perro, batallas ahí mismo.
O sea, ahí mismo ve las consecuencias de tener un maestro barco, pues. Sí, entonces por eso digo que aparenta ser un maestro amigable. No, pues uno en ese momento se la pasa toda madre, exacto. porque llega tarde, falta, se va temprano, se la pasa platicando de su propia vida, güey. Les gusta hablar de fútbol. De sus viajes a Europa, de ovnis, de mil lo que cosas sea. menos Sí. del tema, ¿no? Sí. Entonces, o sea, de primera instancia dices, pues está fácil la materia, pero no tienes idea de la repercusión que puede llegar a tener. Sí. Y eso incluso podría ser hasta algo, pues, peligroso en el aspecto de que si no recibiste en una materia, en X materia, no recibiste esa formación porque el maestro era superbarco, perdiste la oportunidad de investigar si esa materia estaba relacionada con una especialidad que en el futuro te podría servir. Te puede haber gustado. O sea, te pudo haber gustado sí, esa porque, materia, pero no la conociste. O sea, no nomás es barco, tuviste idea. no te inspira para nada, pues. No te inspira. Estás Entonces, lejos de la inspiración. Eso, pues digo, hay que sacarle la vuelta siempre a los barcos porque es lo más yo peligroso. Yo le para saqué la formación. vuelta a los barcos en diseño, todo lo que era diseño. En lo otro, pues, era horario corrido, pues, por lo regular buscar el horario corrido. No, nosotros sí, había uno que otro, pero bueno, te digo, en lo que mencionaba, el maestro siempre tenía la razón en el tecnológico, siempre el maestro estaba protegido sí. por el sistema. Entonces Sí. el alumno... Una vez en segundo semestre, primer semestre, expresión gráfica. Es el que te digo que estaba traumado porque él fue alumno de esta catedrática que tú dices. Y él quería emplear sus criterios, yo creo, de exigencia. Y llegó un punto en que sí era una locura. O sea, pedía entregas, inconcebibles. O sea, entregas... Imposibles, así. Un día dijo, no, pues 6 láminas. Y todos nosotros, al modo, ¿no? Profe, que no sé qué. 8. Y sí, siguen gritándole su mamá. 10. Se fue a, no me acuerdo, güey, como 30, 40 láminas, güey. Una cosa absurda, pues. Una cosa absurda, güey. Y lo cumplió, o sea, lo pidió de un lunes a un jueves, no sé. No me acuerdo si se fue como a 60 láminas, algo así. Una cosa absurda. El que más hizo 16, güey. Y en base a eso, dijo, bueno, como... Fue el tope. Fue el tope. De ahí para abajo. De ahí para abajo. Ese es el criterio de ahí para abajo. O sea, en proporción, si tú hiciste 5 láminas, es en proporción a los 16. Al que sí logró. Entonces, porque él decía, si él pudo hacer 16, porque ustedes no. Entonces, aparte de ciertas conductas que... Pues yo creo que traía como había, resentimiento. Sí, Digo, no sé muy resentido. No sé quién es el resentido. maestro, ni vamos a decir marcas, pero yo pienso que debe haber sido una persona... un trauma. Que, y él era que muy traía bueno. resentimiento. Él era muy bueno. Una vez nos llevó unas láminas y era muy bueno. O sea, expresión gráfica a mano, el vato era una chingonería. Estaba muy, muy padre lo que hacía, la verdad. Y tenía ciertas conductas, favoritismos y agarraba algunas morras a cargo, así como que en contra de ellas. Ah, ok. Como tema personal. Sí. Por lo regular, las morras guapas. Sí. Las agarraba. Ya traía como una línea de que sí. Entonces nos empezamos a... Bueno, yo no, pero sí se empezaron a quejar con la coordinación, creo, de la carrera. Y fueron y hablaron junto con todos, con el salón y el maestro. El coordinador de la carrera y el de Ciencias de la Tierra. No, que muchachos, porque se quejaron, nos quejamos y los papás fueron a quejarse. Total que en el salón, no, que todo va a cambiar, que ya hablamos, se salió el maestro, ¿no? Lo sacaron. Ya hablamos con el maestro y ya, su actitud va a cambiar y que esto y que el otro, ya. Y nosotros dijimos, no, pues ya chingamos, ¿no? Ya le hicimos con él. Ya le hicimos, ya no va a estar tan de locura las entregas. Se va el coordinador, cierra la puerta, se va el de jefe de departamentos, se va el de la sociedad de alumnos, no me acuerdo. Era una juntilla ahí con los del salón. Entra el maestro y ¿qué crees que dice? A ver, aquí no va a cambiar nada. Las entregas siguen igual. Aquí mando yo. Así, güey. Y todo así. ¿Qué pido? O sea... Y sí, las pasó? cosas siguieron igual. Hicieron el show de que supuestamente había intervenido la coordinación. Las cosas siguieron igual. Peor, yo creo. O sea, realmente no sirvió de nada esa queja, güey. Pues como que había resentimiento. Entonces, por eso que dices de que realmente los maestros tienen la verdad absoluta, nos la aplicaron así. O sea, nos aplicaron cierta autoridad y esa es la autoridad y ya, no hay nada que hacer. O te adaptas o te chingas, pues como dicen. Fascismo. Pues. Sí, completamente. Todo lo que es que ese es el modelo educativo de los tecnológicos. Es lo que te decía el otro día. Es esa formación tecnócrata 100%,
que es un perfil cuadrado, nada de temas sociales, nada de temas de política, nada de esas. Ahí el alumno no tiene ni voz ni voto. Y es un perfil generalizado. Ese es el modelo educativo de los tecnológicos. De los tecnológicos, ¿no? Pues mira, ese viene siendo casi el maestro frustrado, ¿eh? Sin querer platicar la anécdota y me adelanté al tema. Hablando de ese maestro o de esos perfiles, Ajá. también recuerdo en las primeras clases, cuando iniciamos la carrera, había una chava que iba pues con su ropita, ¿no? O sea, una chava muy guapa, iba con su ropita, una faldita y era verano y pues hacía calor y bueno. No, la maestra, tengo miedo. ¿Qué vas a platicar ahora, güey? La maestra, esa maestra que te mencionaba, que dijo muchos los llamados y pocos los elegidos. La famosísima catedrática. Esa maestra, ya estábamos dentro del salón, ya todos acomodados en sus respiradores, porque era una clase de dibujo. Y la vio así y le dice, a ver, venga usted para acá. Y ella pues volteando, ¿quién no? O sea, usted, venga usted, la de rojo, no sé, le mencionó el color, ¿no? Venga para acá. Ya, pues ella, sí, maestra, sí, arquitecto, sí, arqui, le dice. Sálgase de mi salón. Y todo así, ¿por qué la está sacando? Dijo, y aquí no viene vestida de esa manera, le dice. La chava iba con una blusa desmangada, o sea, una falda. Sí, pero ella quería que fuera como monja, pues. Pues yo creo, porque le dijo, sálgase. Pero ¿por qué, arqui? Le dice. Sálgase de mi salón, le dice. Y ella, pues, sin saber qué hacer, o sea, y como te decía, el maestro era el Dios, pues. Sí. Entonces, se sale y si quiere entrar a mi clase, la siguiente clase viene bien vestida. O sea, la humilló, la trató de... Sí. Y pues la chava se sintió mal y salió llorando. Es lo que te digo. Frustradísima la maestra. Por ejemplo, ahí no es tema del alumno. Es lo que te decía. Hay maestros que te pueden echar a perder la pasión o la inspiración que tú puedes llegar a sentir por una carrera o una profesión. O sea, sí te afecta, pues. Sí, pues. Y no se trata, o sea, sí se trata de que el alumno tenga retos y que sean exigentes. Y está bien el que no pueda cumplir con las expectativas de una carrera, o sea, o con los retos por trabajo duro. Pues siendo objetivo, ¿no? Siendo objetivo. Pero ya cuando se meten con ese tipo de cosas, ya no está bien, pues ya no es correcto porque le estás quitando una inspiración. O sea, le estás robando, pues, al alumno, pues. Sí, hay un montón de maestros así que tienen ese... Pues esos sí, hay muchos amargados, frustrados, ¿no? Tal vez porque inclusive algunos, pues, no querían estudiar eso, no querían ser maestros. A lo mejor ellos querían ejercer y no pudieron por las necesidades del empleo, no sé, simplemente ¿no? porque, digo, a lo mejor... O sea, siendo honesto, ya hablamos de los maestros buenos, ya hablamos de los maestros que inspiran, pero pues también hay mucho maestro amargado y flojo en el TEC. O sea, hay mucho maestro barco. O sea, es lo que es. Lo que es. Sí, pues es lo que es. O sea, queremos mucho a la institución y a la carrera y hay maestros muy rescatables, pero sí hay mucho maestro frustrado, amargado. Y el otro que viene también, el de la doble moral. Ese es otro perfil que también se pueden identificar dentro de los tipos de maestros. Uh-huh. Yo creo que es de los más peligrosos, podría ser. Más que el barco. Sí, porque el barco sabes que es barco y... Pero no se mete con nadie, ¿no? No, el barco es barco y ya sabrás tú si te subes o no. Sí. Pero el doble moral es un maestro que te puede engañar, pues. Y en muchos aspectos, en muchos sentidos, ¿no? Pero ese maestro es peligroso porque te puede pintar una situación bueno, vamos definiendo cuál es el doble moral. Para ti, para ver si significa lo mismo que para mí. Pues doble moral es el que, por ejemplo, en la escuela o en la cátedra te trata de disciplinarte, por decir. Uh-huh. Pero allá en la práctica es todo lo contrario. Como profesionista. O bien, en la escuela te va instruyendo y todo, pero ¿sabes qué? Si quieres pasar la materia, pues tienes que hacer otras cosas, ¿no? Yeah. Cosas, pues muchas, ¿no? Hay sobornos y otra serie de cosas a las que ellos a veces buscan esas situaciones con hombres y mujeres, ¿no? O sea, significa exactamente lo mismo para mí. Ese es el doble moral, pues, el que por un lado te está evaluando, es el maestro que te enseña, es el maestro que te está compartiendo el conocimiento, pero por otro lado te está provocando situaciones oscuras, así de sencillo. Sí, porque, o sea, está el barco, pero no te afecta. Sí te afecta, pues. Te afecta mucho. Si te involucras o caes en esa red o en esa trampa, sí, te puede afectar muchísimo. Pues. Entonces, ahí y también si te agarra cargo y no accedes,
también pues te peor, afecta. Pues También peor te porque afecta, sí. estás en sus manos, ¿no? Sí. Pero bueno, para caer en esas trampas, pues es porque también el alumno probablemente estuvo haciendo cosas mal. Cosas mal es no irte por la línea de presentar trabajo, de ser constante en la escuela, y le estás dando la pauta para que el maestro tome tu control. Porque fíjate, el alumno, pues lo que está buscando es, primero que nada, pues tiene que aprender, ¿no? De eso va. Pero pues está siendo evaluado constantemente y necesita obtener una Que a calificación. veces hay una confusión del alumno, ¿no? De que se supone que uno va a aprender, pero a veces lo confunde con pasar o tener calificaciones. Y no necesariamente Sí. significa lo mismo. No, para nada. Fíjate que Y en base a esa confusión es donde pasan esas debe cosas. ser cara. prioridad para todo alumno. Mira, si te vas a ganar un 10, pero que sea genuinamente tuyo, pues qué chulada, ¿no? O sea, Claro. lo lograste. Pero si traes un 7, un 70, pero que es tuyo, es Claro. legal, es legítimo. A un 100 comprado, pues. Perfecto, te lo llevaste, es tuyo. A un 100 comprado, como perfectamente lo dices. ¿Por qué? Porque ese promedio, pues sí, es un número, pero ya en la carrera, en el ejercicio profesional, en lo real, ahora sí que la práctica, yo he conocido gente que en el papel son unos genios, pero en la práctica no sirven, no funcionan, o están muy deficientes, pues. Entonces, vale más un 80 de veras que un 100. Un sólido 80. Un sólido 80. Oye, ¿y te acuerdas tú de tu generación haber tenido maestros doble moral? ¿Haber identificado tú durante la carrera? Sí, lo sabía. Pero mismo caso, o sea, aunque se identificaron situaciones con alumnas o con alumnos, y aunque en su momento se intentó denunciarlos ante las autoridades educativas, no sucedía nada. Alguna charla adentro de un salón, se arreglaba algo y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, sí sucedía. Puede ser porque, pues a esa edad ya eres mayor de edad también, ¿no? O sea, entonces ya no es como que seas menor de edad y que te protege los padres de familia como tal, ¿no? Ya, pues ahí ya se adquiere la libertad de ejercer el derecho como ciudadano mayor de edad. Y muchas veces, no proceden las cosas, no, la misma institución no procura en muchísimos de los casos dar seguimiento. Todavía, y ahora con el famoso tendero, la vergüenza que se da por ahí, creo que una vez al año, a muchas chavas y no nomás de estas generaciones, de generaciones atrás, han alzado la voz Pues se han animado a denunciar, tal maestro hizo esto, tal maestro y no hacen nada. No, pues ahí siguen trabajando, ahí siguen cobrando cheque y no hay justicia porque finalmente sí son injusticias hacia los alumnos. Sí. Porque el alumno pues tiene todo que perder. ¿Por qué? Porque si el maestro se ensaña, si el sistema se ensaña, el alumno pierde su carrera, pierde lo que invirtió y pues le cambia totalmente la vida. Y ahí están muchos maestros, ahí siguen muchos compañeros y colegas sabrán de lo que estamos hablando, de ciertos maestros que pues no sé si es porque están sindicalizados o quién los protegerá o cómo ese es el tema o están dentro de una red de tráfico de influencias o ese tipo de cosas que no hay una justicia y ahí está, o sea, uno se puede meter al Facebook o en diferentes redes sociales donde están las fotografías y hay jovencitas o estudiantes con nombres y todo y apellido, o sea, de las personas del tendedero y todo eso, pues a fin de cuentas son acusaciones y habría que ver, ¿no? Las autoridades van a querer ver cómo, pues tendrían que hacer un procedimiento legal y evidencias y todo eso. Pero, por ejemplo, a mí, el que me tocó... Pero, pues, cuando el río suena... no. Pero yo te estoy diciendo algo que era muy fácil de comprobar. O sea, de que ya... O sea... Yo recuerdo esto pasó en Dinamarca, en Italia. En Italia. Sí, aquí no. Aquí en La Paz no. En mi México. No crean que pasó en el TEC de La Paz de aquí de arquitectura. No crean que es un maestro indeseable de otra... De hecho, es de administración o contabilidad, no sé qué. Pero no sé qué estaba haciendo, dando alguna clase en arquitectura. Me tocó a mí cuando yo estaba. Debo haber estado en séptimo, sexto semestre, por ahí más o menos. Y él nos dio una materia. No me acuerdo cuál era la materia, pero no era diseño ni nada de eso. Pero era de contabilidad. Ha sido estudio de mercados. Me acuerdo que nos daban una materia. Y bueno, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. No voy a decir nombre, pero me acuerdo que a mí sí me dio... El maestro Antonio Aguilar, un excelente maestro, ingeniero. No, Peter, pero no estamos hablando de eso. No, me acordé del maestro. No, quita esa parte. No mezclen al Tony aquí.
El Tony es muy buen maestro. Sí, ¿no? sí, sí. No, no va para allá. Yo del que te quiero platicar es de un maestro que se metió a dar clases en arquitectura. O sea, él ya tenía dando clases en el TEC en otras, no sé si contabilidad o Otras carreras. administración, no recuerdo. Pero empezó a dar materias en arquitectura. Es un maestro tan indeseable, Peter. Quisiera, o sea, a este sí me animo a expresarlo porque era tan fácil de identificar ese abuso que hacía en el salón con 30 personas viéndolo, con 30 personas, o sea, 30 alumnos o 40, lo que fuera. No le importaba. No creas que él, su manera de operar era a escondidas o con mensajes o de manera discreto, no. Un día que un alumno lo grabe, tiene la evidencia suficiente para meterlo en problemas. O sea, era un maestro que se la pasaba diciendo que si querían pasar la materia, había que comprarle una botella de whisky. Que había que invitarle una carne asada. En el mejor de los casos. Sí, sí, sí. A las mujeres ni se diga. O sea, era prácticamente... O sea, era de que... Mira, fulanita, que salúdame de beso y las jala. Y tú deberías ayudarme en las tardes acá en mi cubículo. Así, o sea... Cosas serias, pues. Entonces, yo no sé cómo sigan... No sé si siga dando clases todavía. O por qué le permitían que en esos años diera clases, cuando ya estaba toda esa situación. O sea, o no sé por qué no se quejaban. Yo nunca tuve problemas porque yo no me metía con él, ni él conmigo. Pero con las mujeres era comentarios muy inapropiados. O sea, no recuerdo exactamente un comentario, pero sí me acuerdo mucho de la carne asada, la actitud del maestro, del whisky, ¿no? De que quería saludarlas de beso, forzado, medio forzado, así. Si, no sé, si alguna morra iba guapa, vestida de cierta forma, que a él le agradara, las pasaba casi. Miren qué guapa esta muchacha, ¿a poco no? O sea, cosas así, o sea. Yo tenía un maestro que nos dio clases de dibujo, que a las chavas siempre les ponía 90 y 100. Y luego veías el trabajo de ellas y decías, pues no, esto no es para 90 ni para 100. Y uno que de repente escasas veces se esforzaba para hacer algo bien y llegabas con tu laminita así. Y llegabas tú con tacones a ver bien si... detallada. No, a ver si te ponías 100 a ti. Para allá voy. Sin tacones, pero para allá voy. Haz de cuenta que hacías bien la laminita, que si comparabas los trabajos te das cuenta, oye, pues sí se esmeró, está bien. 70, viejo, y si quieres. Sí. Y dices, oye, profe, pero pues... bueno, ¿cómo, pero pues? ese maestro que tú dices, pues lo hacía como de manera muy discreta porque... Para empezar, no todos tenían acceso a la calificación que él le ponía a esas mujeres guapas. Pero pues te rayaba la lámina ahí mismo, te la ponía 70 y a la otra le ponía 100, 90. Sí, y pero... tú, oye, pues si mi trabajo es de más calidad. Sí, o sea, obviamente lo hacía por eso, ¿no? Pero ya estaba como que tendrías que entrar en una discusión para un valor técnico, a ver qué trabajo está mejor. Como si fuese subjetivo. No, el que yo te digo, Peter, era tan descarado. O sea, una cosa que te asustas. O sea, ahorita en la actualidad... O sea, te estoy hablando de hace 13 años. Ahorita no sé si da clases todavía, pero cualquier persona que lo viera te asustaría de lo acosador que puede llegar a ser. O sea, pasivo-agresivo, pues también. Pues, o sea, medio indirecto, pero a la vez, si quieres, sí. O sea, sí era muy nefasto. O sea, y lo peor del caso es que las morras no sabían qué hacer. Se notaba lo incómoda que estaban. Porque el sistema no abogaba. Era de que lo saludaban de beso. Y se iban y, ay, qué asco, así con ganas las morras así de limpiarse, porque es un... Qué terrible, ¿no? Es un señor ya no sé, pues ya está grande. Entonces, para que ande con esas payasadas, pues, o sea... Y prácticamente decía él cómo lo tenías que comprar, güey. Así lo externaba, o sea... ¿Pero por qué crees que ese maestro operaba de esa manera? Porque nadie le paraba los tacos. A mí me platicaron el chisme, quién sabe, a ver si nos acusan de difamación aquí. Pero a mí me dijeron el chisme de que él ya había tenido problemas legales. Y aún así volvió a dar clases. Pues como que no hubo sanción porque pues no... Si seguía haciendo lo mismo es porque el sistema no lo Para sancionó. mí yo creo que de lo que me acuerdo es el maestro más indeseable que tuve en la carrera. Así, completamente. Sí me da coraje, sí me da como impotencia, pues de que permitan a ese tipo de maestros que den clases donde sea. Cualquier escuela tenga bajo nivel o alto, lo que sea. Esa persona no debe dar clases. O sea, esa es una persona que no está bien. Que no está bien de la cabeza. No está bien de la cabeza, exactamente. Te digo, son injusticias y desafortunadamente, digo, yo tengo 2 niñas, tengo 2 hijas y sé que se van a eventualmente integrar a la vida profesional, ¿no? Pero se van a encontrar en su formación con gente indeseable y nada más queda uno, pues, tratar de prepararlas. Y sobre todo decirles que no están solas, ¿no? Darles todo el respaldo. Las herramientas, ¿no? Para saber cómo actuar en esos momentos. Es lamentable estar en una posición
pues no voy a decir privilegiada, pero sí posiciones claves cuando estás formando a un estudiante. Y llegar a esas situaciones y que la joven no pueda hacer nada. O el joven, porque también me acuerdo que había, en mi salón había un chavo que había una maestra que andaba sobre él. Mujer a hombre. Mujer a hombre, que también se da, también hay que decirlo, Sí, pues sí. también se da. Pero no más que ahí, pues no era como que, no era tan escandalosa la situación tampoco. No, es que No aquí la no, justifico, pero aquí no era era así. escandaloso. O sea, yo lo estoy haciendo escandaloso ahorita. Pero no era escandaloso. Estaba normalizado. Ese tipo estaba normalizado. O sea, ya todos se adaptaban a eso y nadie decía nada. O sea, o sea, yo lo que veo mal son dos cosas. Una, ¿qué está haciendo un maestro del área de contabilidad, administración de por allá, dando clases a arquitectos? Materias que no tienen nada que ver. Esa es una. Y es la menos peligrosa. Y la otra es cómo puede comportarse de esa manera y que no haya consecuencias. Porque sí, yo después que salí de la carrera, no sé, a los 5 o 6 años, no sé, se puso de moda ese el tema del tendedero y todo eso. Y sí lo denunciaron y sí lo pusieron, pero pues, al parecer no hicieron nada. Sí. O no sé, desconozco si sigue dando clases. Espero que no. Pero sí es lamentable y sí es preocupante que todavía siga dando clases o que hizo todo eso y no hubo consecuencias. Pues. Sí, pues ¿qué mensaje le estás dando a la comunidad estudiantil, no? Ahí sí, tache para el TEC de La Paz. Que ese es, otra vez menciono, a lo mejor insisto mucho, pero por ejemplo en la universidad, o al menos aquí en nuestra universidad local, si un maestro tiene una conducta inapropiada, pero rapidito los alumnos se organizan y saben que van con su coordinador y sí, aquí a lo mejor en el TEC y no se tocan el corazón, vas para afuera. Te tienen tan sometido y tan, a lo mejor como que te bajan la autoestima de que tu opinión no vale y no te animas a levantar la voz, ¿no? Tal vez, o no. Porque también está el antecedente de los que ya lo han hecho y no sucede nada, pues. Sí. Entonces, en la universidad, ahí sí... Sí, son más grilleros, ¿no? Tienen fama de grilleros, pero... Macizo. Saludos a los gatos salvajes. O sea, tienen fama de grilleros, pero pues es bueno en ciertas No, es bueno, o sea, tiene cosas casos, positivas, ¿no? tiene cosas buenas. Porque el alumno tiene poder, tiene palabra que vale, que tiene peso. Pues es que toda la educación es para el alumno y las escuelas para eso son. A fin de cuentas es el cliente, pues. Y pues finalmente el maestro como funcionario, porque finalmente son funcionarios, están en un sistema educativo gubernamental, pues tiene que también tener esa ética, ¿no? Esa responsabilidad social hacia el alumno de ir a impartir su clase, pero pues mantente con esa línea de respeto tan importante que muchas veces pues se pierde, ¿no? Y también vamos a mencionar que también hay alumnos que están buscando la oportunidad para hacer las cosas chuecas. Ah, no, sí. Y se dan tantas cosas, ¿no? Se ha dado y se va a seguir dando. Y, o sea, va a haber actos de corrupción entre alumnos y maestros en mutuo acuerdo, pero ya es bronca de ellos. O sea, y no lo estoy normalizando, pero es difícil erradicar con eso, ¿no? Sí. Pero yo lo que te digo es de que una imposición del maestro hacia el alumno y un acoso y una incomodidad de los alumnos que... Ya vamos a cambiar de perfil. Sí, porque ya te estoy prendiendo aquí. Entonces. Sí, le voy a buscar cantar un tiro ahorita. Y bueno, tenemos el maestro moderno y el maestro tradicional. O sea, ¿cómo la ves tú? ¿Qué es mejor? ¿Tener un maestro que esté a la vanguardia o un maestro tradicional? Tradicional vamos a hablar de como tipo vieja escuela, ¿no? Maestros con una formación muy cuadrada, muy propia, muy recta, pues yo creo negociable, que ambos son necesarios, ¿no? Y los dos tienen pros y contras. Por ejemplo, que es alguien que obviamente van a ubicar todo el mundo. Alguien tradicional, el arqui José Luis Tobar. Que era un gran maestro. Era un chat GPT prácticamente. Chat GPT de los 90s y cada vez que ibas a la biblioteca. Sí. Pero obviamente también... O sea, de él aprendes pues toda la sabiduría, ¿no? Y toda esta parte de que él tiene como persona y como tantos años de estudio y una persona tan culta. Tienes esa parte que puedes aprenderle. Y también pues un arquitecto moderno, si está actualizado, por ejemplo, en temas de softwares o temas de nuevas tecnologías, o sea, si complementas y eres inteligente y sabes complementarlo, yo creo que los dos son necesarios, pues. Obviamente, a lo mejor los dos tienen también desventajas, porque a lo mejor el tradicional, a lo mejor en temas de... Que no era el caso de Tobar.
Él estaba inclusive más actualizado que algunos nuevos. Era muy bueno el arquero. Era muy bueno. No era el caso. Él no era el caso. Pero algunos tradicionales tal vez sí les falte como actualizaciones y todo esto. O tema del uso de equipos o tecnología. Y a lo mejor algún arquitecto moderno pues carece también de años de experiencia, tanto de estudio como de práctica, ¿no? Entonces, sí, como que lo ideal sería un equilibrio, ¿no? Pero un pues, equilibrio. es difícil también a veces lograrlo, ¿no? Que en el TEC se miraba, ¿eh? Había arquitectos que salieron y luego se pusieron a dar clases. Y hay Yo arquitectos... creo que ese es un error así, como tal, ¿eh? Sí, hubo varios. Porque ¿qué le vas a enseñar a un alumno si acabas de egresar un año y al siguiente o a los 2 años ya te pones a dar clases? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Quieres decir a alguien en específico? No tengo como que un nombre en mente, pero ¿qué le vas a aportar? Sí. O sea, ¿qué marca, dónde está la línea donde dices, soy alumno y ahora ya sé y te doy clases a un alumno y yo el año pasado era un alumno, ¿no? O sea, ¿cómo está esa línea? A menos que te hayas ido, te hagas una maestría, a lo mejor te prepares un poquito más y tal vez, pues sí, vienes con algo más que ofrecer. Pero salir de la escuela, de egresar de un grado profesional y un año por ahí trabajaste y luego ya te quieres poner a clases, pues no, yo creo que no saben ni dónde están parados porque no reconocen la importancia de ir a prepararte y regresar a compartir el conocimiento. O sea, sí, cuando ya tuviste una trayectoria profesional, puedes regresar con toda la seguridad y la tranquilidad de que tienes algo que aportar, que ¿no? aportar y que compartir. Entonces ahí... Bueno, hablando entonces de un maestro moderno que tenga unos 10 años de experiencia, ¿sería un arquitecto moderno? Pues yo pienso que todavía se catalogaría, ¿no? Por ahí de las... Porque sí hay una... Va a tener 30 y tantos años. Cercanía generacional de 5 o 10 años. Todavía conectas con las generaciones que vienen atrás de ti. Sí te ubican todavía. Porque estás en esa etapa, ¿no? Ya si son 20, 30, 40 años, porque hay maestros mayores, pues tal vez ahí sí es más complicado. Yo recuerdo el arquitecto Antonio Vázquez, tuve la oportunidad que me diera clases, un gran arquitecto. Fue creo su último año también que estuvo dando clases, ejerciendo. Y tenía unas charlas tan ricas y tan nutridas y tan experimentadas que nos pasábamos horas platicando, nos daba composición arquitectónica y nos platicaba pues de proyectos que él había desarrollado, nos platicaba de procesos constructivos, de historia, y realmente la clase era esa, o sea, era ir a platicar y escucharle al maestro todo lo que había pasado, sus anécdotas, y te quedabas, oye, o sea, el maestro sí anduvo metido en tantas cosas. Y te compartía. No nos ponía a escribir ni a hacer ejercicios. Pues sí te inspiraba, ¿no? Porque también, ya que ves un maestro que llega en un bochito 68, que llega... Ahora, ¿qué clasistas van a decir? Pero los bochos ya son clásicos. Bueno, que llega en un Suru 86. Pero sabes que a lo mejor pero en cambio son los estereotipos porque no, estoy mamando, tal vez, no, sí, pero tal vez hay maestros que son genios, güey. Hay maestros que son genios. Pues sí, pero también, o sea, el éxito profesional tiene que ir de la mano con el aprendizaje. Entonces, pues que las historias de vida son diferentes. Por ejemplo, ese arquitecto que tú dices, si te está platicando que hizo este proyecto, que hizo lo otro, o sea, pues tiene éxito profesional o tiene experiencia, pues. Entonces, pues está mal, es un tema de otro episodio, ¿no? Pero obviamente a veces el éxito financiero son consecuencias de un éxito profesional, la mayoría de las veces, o muchas veces, no todas. Estamos de acuerdo. Sí, pero si hay maestros... No siempre lo económico es el... O sea, se nota, o sea, no te estoy diciendo que tengan que ser ricos, no. Pero hay maestros, y yo sí vi 2, 3 que sí te desmotivan. Que dices tú, híjole... Este es mi futuro. No, o sea, no, este es mi futuro, pero sí dices... Yo creo que yo no quiero estar así. Ah, bueno, pues sí, puede ser, ¿no? Este es el ejemplo de lo que no quiero. De lo que no quiero. O a veces son arquitectos que van empezando, ¿no? También. Pero sí, realmente en la carrera no sabes cómo te va a ir, no sabes, estás como la incertidumbre, que no sabes si te va a ir bien o mal, o sea, cómo es el camino, ¿no? Bueno, yo sí lo vi porque, pues, yo soy materialista, la verdad. No, es cierto. Yo sí me fijo en el dinero. No, o sea, obviamente yo sí quiero éxito. No, pues todo el mundo buscamos calidad de vida, ¿no? Definitivamente. Pues no todos, es parte no, calidad de vida. No estoy diciendo que te sobre, ¿no? Me refiero a que tu profesión
lo que tú ejerces, pues que también te dé para vivir cómodamente, ¿no? Eso es lo que todo el mundo No, busca, sí, calidad de vida, una, sí, una bueno. tranquilidad. El éxito no siempre va a resultar financiero, pues hay otras cosas que pueden llegar a complementar o a nutrir más a un profesionista, no necesariamente el dinero, que es algo bien importante, no lo vamos a quitar de la jugada. Para mí es muy, muy importante. Siempre he querido ser rico, la verdad. No Pues, estoy ayudando. no, creo que no. No, pero pues ¿Es válido? Es un comentario auténtico, No, es ¿no? cura, es cura, es cura. Pero si quieren, no Pero es cura. sí. O sea, no es cura tampoco. Y bueno, el tema es de que el maestro moderno tiene también el reto, pues, de mantenerse actualizado, ¿no? Que eso es algo que todo profesionista debe hacer. Es como actualizarte o morir, ¿no? Digo, como le decía aquel actor, el futuro... ¿Cómo era? El futuro es ahora. De Dewey, De de Dewey. Dewey, el Malcolm. Sí, El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? ¿Oíste, viejo? Sí, Entonces, sí. y es una realidad que tarde o temprano nos va a alcanzar a todos. Tenemos que mantenerlos siempre actualizados, ¿no? Y el maestro, pues, con mayor razón para poder conectar con el joven estudiante, ¿no? Todas las tecnologías y todos los procesos que, sumados a los planes académicos y a la realidad social, pues siempre tiene que estar a la vanguardia y está obligadísimo, ¿no? Para poder estar siempre en la jugada. Uh-huh. Y bueno, el alumno finalmente pues tiene que también elegir con cuál maestro se va a identificar, con cuál maestro pues va a seguir preparándose, ¿no? Que muchas veces nos falta un buen consejo cuando estás en la escuela porque nadie se acerca a decirte qué te conviene más. Muchas veces nadie de la familia o ni los amigos, nadie se preocupa por decirte, mira, no te vayas con el barco, no te vayas con el acosador porque te vas a meter en bronca, no te vayas con el maestro fácil, búscate los retos. Muchas veces, no sé, yo nunca escuché un consejo digo, mi papá me decía, hey, ponte a estudiar, ¿no? Yo tenía que hacerlo. A mí mi hermano sí me aconsejó 2, 3 cosas. Una en expresión gráfica, uno con este maestro que te digo que estaba muy perro. Una vez me dijo el maestro como a medio semestre, tú ya no vengas. Tú, nos mencionó a varios, ya no vengan, están reprobados. Y me dijo mi hermano, y la mayoría dejaron de ir, y yo iba a dejar de ir ya, por vergüenza, porque el maestro ya me ha dicho que estaba reprobado. Me dijo, había cantado, pues ya estabas... hermano, sigue yendo, no te puede negar el acceso al salón. Sigue yendo. Y me aferré, sigue yendo. Con 78 pasé, papá. Entregaba y me ignoraba, o sea, casi me ignoraba los trabajos, se lo entregaba, iba y seguía yendo y muchos... Te pasó por lástima, que sigue viniendo. Pues lo que sea, pero me aferré y ese consejo de mi hermano sí me sirvió porque a él ya le había pasado igualito. Él estudió ingeniería en sistemas, ingeniería en el TEC, a fin de cuentas. Entonces, sí. A él le pasó algo parecido y me dijo, sigue yendo, y me aferré y así pasé expresión gráfica y geometría descriptiva 1. Así sí, es. Es que también el maestro, o sea, es como parte de esa estrategia de decir, voy a ver quién realmente le interesa estar aquí, ¿no? O sea, quién quiere de verdad. Sí, es un filtro, a fin de cuentas, es un filtro. Porque, pues, acuérdate que las matrículas, pues hay que mantenerla, pero no en exageración, porque todos esos hay que ahorrar, esos grupos, hay que ahorrar. Todos esos grupos salen al mercado laboral, o sea, todas esas generaciones de arquitectos o de cualquier profesión, pues salen al mercado laboral y se vuelven competencia de los maestros, que muchas veces también ellos... Ese también es como un mito, ¿no? También, no sé qué tan correcto, que ayer lo platicamos, que siempre se comentaba como que no, los maestros no te quieren enseñar tanto porque no quieren que seas competencia. Pero ayer decíamos, pues a fin de cuentas son maestros. Pues es su obligación, ¿no? Su trabajo, ir a formarte, ¿no? Que hay algunos que son maestros y hay unos que sí ejercen. Que hay un tema que nos faltó y voy a aprovechar para explicar algo que dije ahorita. El teórico y el práctico. O sea, yo sí podía observar que, o sea, el teórico, vamos a decirle a este maestro de vocación, que tiene como que cierta carga académica, horas, todo el día pues da clases. Se dedica a dar clases a maestro. Ajá. Y hay maestros muy buenos, yo tuve maestros muy buenos, que llegaban en carros bien, no son los que llegaban en esos carritos. En el Bocho 68. Y el práctico, pues, es este maestro que ejerce, que son pocos, que ejerce, que tiene su empresa y que casi como por hobby y por querer, no sé, por hobby, por relax, no sé, por qué sea, pero dan clases, pero dan
unas cuantas clases a la semana nada más. O sea, dan 2, 3 Sí, clases. pocas horas en la Pocas semana. horas, pocas horas. Y el problema es, o sea, se agradece que sean maestros que tienen experiencia y que están ejerciendo y que te pueden transmitir cómo es la vida laboral real, ¿no? El mundo real. El detalle es que son los más ocupados y que no tienen el tiempo realmente de enseñarte como debe ser. Y son los que a veces faltan, que a veces llegan tarde o que simplemente no hay una buena calidad en el tema de la planeación, pues, o en el tema de los... Porque pues no tiene el tiempo del mundo No para tienen hacerlo. el tiempo. Entonces, hay una cierta ahí ironía porque, pues, el maestro que está completamente entregado al alumno no tiene tal vez esa experiencia o no está ejerciendo. Que hay unos que sí ejercieron y que se jubilaron y que ahora dan clases, ¿no? Tal vez. Pero la mayoría que son de vocación no tienen tanta experiencia ejerciendo. Y los que sí ejercen, pues no tienen tiempo para darte clases como debe ser. Sí, como que ahí Entonces es un poco irónico, ¿no? Sí. Y lo que te comentaba hace rato, pues era cura, ¿no? Pero sí observaba yo que estos maestros que ejercían son los que llegaban en Cheyenne, Los empresarios, ¿no? sí, Es que en su pues, logo. Y pues yo siempre miré eso, y esa es mi parte, ¿no? Yo quiero ser de esos, o sea, obviamente a mí me gustaría dar clases, ¿no? Y todo, yo creo que a ti también lo hemos platicado, pero... Ya di clases yo también. Pero, clases en Sí, prepa. tuve la oportunidad de dar clases hace algunos años, por ahí el 2010, 2011, 2011, 2012 por ahí, pero bachillerato. Bachillerato. Entonces, sí. ¿Pero te quedaron ganas, tal vez, de dar en licenciatura, nivel licenciatura? Sí, puede ser. No, no es que me hayan quedado ganas, porque en esos años cuando di clases, pues era un nivel pues, de preparatoria, nivel medio superior. Y lo que yo ya traía de experiencia, que ya tenía trabajando como 5 o 6 años, pues ya tenía capacidad para darle clases a Pero un estabas de chavo lleno. de prepa. Estabas de lleno. No. Era por la anécdota, porque eran 8 o 10 horas a la semana. En realidad no era mucho. Que es donde no me gustaría caer a mí en eso mismo. De que, ¿sabes qué? Obviamente, si tienes tu empresa y estás dirigiendo una empresa y tienes clases y está pasando un incendio en tu empresa, o sea, un incendio, estoy hablando metafóricamente, ¿no? De algún problema que surge Sí, en tu que tienes que empresa. arreglar una situación. Tienes que arreglar una situación. Vas a elegir tu empresa antes de ir a clase y vas a faltar ese día. No, pues. claro, sí. Entonces, yo no me gustaría caer en eso, ¿no? Obviamente. Sí, yo creo que si das, tienes que dar... tienes que tener el tiempo para dedicarle y hacer las cosas bien, ¿no? O sea, a lo mejor ya ejercer a medias, tal vez. O sea, como si ya tienes tu empresa, ya estás semi-jubilado, tal vez tienes algunos encargados buenos, tal vez... ir a compartir al ir a aula, compartir, ¿no? Pero yo en el aspecto de que decía yo quiero esto, era el carro nuevo, era el carro, la camioneta, pues llegar y decirle, ¿qué onda? ¿Cómo van? ¿Bajar el vidrio? ¿Dónde he visto ese comercial? Llegar a la obra en tu RAM, bajar el vidrio, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bien, Arqui. Ok, síganle. Nos vemos. Ese era mi sueño. O sea, digo, pues esa es la ambición de cualquier profesionista, ¿no? Y luego más cuando estás chavo y quieres, pues, empezar a trabajar y producir y hacerte tus cosas. Pues, son sueños, ¿no? Pero Son obviamente planes. también, pues era la parte como el éxito financiero, pero también observaba obviamente que había maestros muy cultos y obviamente como el Arquito Bar que platicamos, que era muy grato platicar con él y Sabía muchísimo esa te persona. sorprendía todo lo que muchísimo. sabía y es donde todo ese conocimiento, toda esa cultura, los proyectos que llegó a hacer, que nos platicaba, ya el dinero lo haces a un lado, pues ahí sí también te motiva esa parte, ¿no? De todo ese conocimiento. Es como un maestro que inspiraba. Pues. O de ejercer, porque sí existían como ciertos, yo observé varios como, no sé si se les llama tabú o cliché, no sé cómo sea, pero como que es difícil hacer un buen proyecto, o sea, que te asignen un buen proyecto, que te den un proyecto grande a que tú hagas, o que te paguen por un buen proyecto, la cantidad que debe ser o el importe que debe ser. Ya es que existe esta como que, el arquitecto no cobra bien el proyecto y es como la obra. Bueno, el punto era que sí te motivaba a saber que había una persona dándote clases que hizo proyectos importantes y proyectos reales. No, pues que te estaba convirtiendo en una persona que realmente sí tuvo la experiencia, Ajá. ¿no? Y realmente te sorprendía también esa parte humilde donde realmente pues no llegaban esas camionetas ni llegaba, pero te imponía su conocimiento y su cultura. Te hacía decir, también quiero ser ¿Sabes esto? qué me da la pues. impresión de que también sus prioridades en la vida habían cambiado? Claro, había madurado. Porque pues. ya lo sí, conocimos en una etapa pues ya muy adelantada, un adulto mayor, no viejo, pero un adulto mayor. Y sus intereses pues también eran otros, Claro. ¿no? Pero uno de morro pues te dejas llevar también pues. Inclusive ahorita hemos visto en algunos clientes que son perfil bajo.
O sea, que Eso es otro tema, pero está muy bueno. que Eso no, está que no muy- tienen el carrazo y nada, y de pronto invierten una cantidad de dinero en un proyecto que te asombras, y dices tú, canejo, es un cliente de perfil bajo, pero es parte de la madurez de la vida, ¿no? También. Sí, las prioridades cambian, te digo, y se aprende a vivir con poco, ¿no? Yo creo que eso es algo que... A ser feliz no con tanto... Con cosas sencillas. Con- Eso me da la impresión de que digo, ojalá fuera una filosofía de vida que todos tuviéramos. No todos vamos a comulgar con eso. Pero cuando alguien encuentre esa parte, qué bueno, ¿no? O sea, qué buena... qué buen estilo de vida, yo lo Sí. puedo decir, porque se interesan en cosas más importantes, ¿no? Sí. Pues que es la lo, verdad. que lo material. No, pero es que también tienes que tener cierta libertad financiera para poder pensar así y poder dejar de preocuparte realmente por el dinero. Sí, claro. No, digo. O sea, una cosa va con la otra. Pues. Pero son justamente personas mayores, pues. Oye, bueno, ya dijimos varios tipos de maestro, ¿no? El maestro estrella, el exigente. Yo sí quiero contar una anécdota antes de que se Neta, acabe este yo ya iba a la conclusión, te veo lento. Hubo un maestro. Haz de cuenta, era una materia de... ¿De qué era? Era una materia técnica de hidráulica, proyectos hidráulicos. Instalaciones Sí, hidráulicas. instalaciones en los edificios. Bueno, estábamos como en quinto o sexto semestre, por ahí, séptimo. Sí, man. Antes de La verdad es que a mí proyectos siempre ejecutivos, me ha interesado cuando en los proyectos hacíamos instalaciones eléctricas, me llamó siempre la atención y me gustaba. Entonces yo aprendí a hacer cálculos eléctricos de baja tensión, con proyectos domésticos o residenciales. Entonces, me acuerdo que nos asignaron una tarea en equipo, ¿no? De un proyecto de instalaciones en una residencia. Era una casa, pues, grandecita, ¿no? Para esa etapa de estudiante. Entonces, pues, era un trabajo en equipo y yo recuerdo que le dije a mis compañeros, yo me avento lo eléctrico porque ya había hecho yo trabajos así. No, bueno, y ustedes avientan otras instalaciones y, pues, ahí se reparten. Y al final, pues, juntamos todo y entregamos el proyecto. Pues ese era el plan. Ese era el plan. Suena muy buen plan. Sí, no, pues... ¿Qué puede salir mal? A mí me gustaba. A mí me gustaba el tema de la electricidad. Hoy por hoy sigo desarrollando proyectos eléctricos, los hacemos aquí nosotros. Comercial. Aquí hacemos nuestros propios proyectos eléctricos. Entonces, haz de cuenta que, pues ya, hicimos la chamba, la tarea. El día que fuimos a entregar, pues estábamos ya en la clase y pues llevábamos planos y cálculos y todo, ¿no? Entonces el maestro dice, ya tocaba revisarnos y pues ya todo el equipo se reunió en un respirador y ya, pues aquí están los planos, ¿no? No, pues ok. Y ya cuando llegamos a la parte del cálculo eléctrico, dice el maestro, no, dijo, esto lo mandaron a hacer. Y nosotros, no, pero no, Inge, ¿cómo cree? No, dijo, esto lo mandaron a hacer, ustedes no lo hicieron, dijo, ustedes no tienen la capacidad de hacer esto. Y yo brinqué, pues si yo lo había hecho. Dice, oiga, no, le dije, pues si yo lo hice, lo hicimos nosotros, pero yo dirigí esta parte del proyecto, yo la dirigí. Y yo la hice. No, dijo, les voy a poner un 70 y si quieren, dijo. Y era de los proyectos más completos que habíamos entregado en esa ocasión. Estabas orgulloso, pues. Sí, pues yo había hecho me había esmerado, o sea, y como me gustaba el tema, pues no se me hizo tampoco difícil y lo desarrollé bien. Entonces, me dice, mejor díganme con quién lo mandaron a hacer ahorita, si no los repruebo. Todavía se puso en ese plan. Le dije, no. Es más, le dije, Inge, hágame cualquier pregunta de aquí del tema y yo le respondo. Pero hágame, y mis compañeros, no, Inge, pues si lo hicimos nosotros, ¿cómo no? Y todo el mundo defendiendo, porque sí fue original y genuino el trabajo que entregamos. Dijo, no, dijo, tienen 70 y si quieren, dijo, y si siguen alegando no va a haber ni 70. Y yo así como, oye, ¿cómo el maestro, en lugar de ponerme a prueba, porque pues yo le estaba diciendo... O sea, no te dio chance de... De nada, viejo, de nada. Me dijo, les pongo 70 o los repruebo, si quieren. Lo toman o lo dejan, pero ya. Los huevos están de este lado, como el video. Porque el maestro es Dios, pues. O sea, ¿y con quién te quejas? Nadie te va a hacer caso. Nadie y la silla es mía, la bocina es mía. Y la bocina es mía, y váyanse. Pues nos ganamos un sólido 70, viejo. Un golpeado 70, sí. No hubo nada que hacer. Pero yo después reflexioné y dije, oye, ¿qué onda con este ingeniero? ¿No? O sea, ¿por qué tratarnos de esa manera? Dudar de la capacidad del alumno. De decir, no tienes capacidad de hacer él sí sabía hacerlo. No, pues él se dedicaba a temas hidráulicos, ni al caso con el tema eléctrico. O sea, a lo mejor no supo comprender el plano, no lo entendió y se le hizo más fácil. Era ingeniero civil, o sea, no creo que no haya sabido leer un planito de una residencia del tema de electricidad. Y es una persona muy experimentada, ¿no? Okay. En esos años. Él tendría sus 50 y tantos años en ese tiempo. Entonces, sí era un maestro activo, era una persona que ejercía. Y ni modo de no saber
diferenciar un trabajo bien hecho que un ¿Y alumno a poco hiciste cálculo? ¿Hacían cálculo? Cálculo eléctrico. No mames, yo cuando... Circuitos, diagramas unifilares, balance de cargas, cálculo de interruptores, todo el trabajo bien hecho, un trabajo formal. Pues me gané 70. Y fue el mejor trabajo en ese tema de instalaciones en esa entrega que hicimos. Que ojete el maestro porque mi trabajo fue genuino, el de mis compañeros. Cuando las lámparas consumían 100 watts. Simón, sí. Eran exactos. 100 watts. Y bueno, esa fue otra experiencia de un maestro, pues no sé si frustrado o un maestro que no tuvo Es el maestro envidioso, le vamos a decir eso. Pues sí, porque no sé si él por no tener la capacidad pensó que un alumno no la iba a tener. Y pues me fui con un 70. Todo el equipo, o sea, mis compañeros pues sí se molestaron. Porque pues la verdad sí fue injusto, pero pues no había nada que hacer. Entonces no te quejaste con nadie. Y es que también... ¿Con quién me iba a quejar si te digo que no te escuchan? Pues? No, y el que se queja se quema por quejón. Sí, también, sí, es mal visto. Hay que mantener la dignidad. Sí, qué llorón, ahí anda peleando una calificación. Había compañeros... Bueno, hay ciertos matados. Había compañeros ñoños, la neta, que le lloraban a los profe. Había compañeros que sacaban 90. Y peleaban el 100. O 95 y estaban profe, póngame 100, póngame otro trabajo. Es que con esto me voy a titular automáticamente. Quédatelo, güey. O sea, ¿para qué? Pero no, es que yo quiero el 100, yo quiero el 95. Ya te ganaste el 90. En tus tiempos se titulaban automáticamente arriba de 90. ¿No se usaba 90 eso? O 95, sí, había titulación automática. En mi carrera todos los matados, o sea, los primeros 3 siempre esa era la excusa. Es que me quiero titular automáticamente. Y ando a raya, ando al 90. Y si no, me va a bajar 89. Que por cierto, cuando me titulé, fui el primero. Bueno, fui de los... ¿Te titulaste automáticamente? 3. No. Yo traía 80 y... Y ocupas no haber reprobado ninguna, creo, ¿no? Aparte. Yo no aplicaba para esa, pues. Ni tampoco me interesó hacer tesis, ni nada de esas cosas. Okay. Estaba la opción de examen por área de conocimiento. Entonces... ¿Como el Ceneval? ¿Cómo se dice? Era un examen, sí. Era un examen y recuerda que cuando fui a solicitar ese método de titulación, nunca se había hecho en el tecnológico. Fuimos los primeros alumnos, fuimos 3. Mi esposa, bueno, en ese tiempo mi novia, ahora mi esposa, y un amigo, nos titulamos juntos por esa modalidad, a través de esa modalidad. Fuimos los primeros que solicitaron esa modalidad porque nadie quería hacer examen por área de conocimiento. Sí, pues es donde te mides realmente, pues ahí te mides. Y nosotros dijimos, pues era relativamente rápido, entre comillas, relativamente sencilla también. Pero bueno, la academia hizo una reunión y dijeron, pues estos chavos están solicitando esto, no lo hemos hecho, pero pues hay que implementarlo, hay que buscar el mecanismo, cómo se debe llevar. Y sí, tuvimos la oportunidad de presentar ese examen. Y pues al final, pues afortunadamente fuimos aprobados. Sí, hubo un tiempo, ya nos estamos saliendo un poquito de tema, pero tengo que decirlo. Hubo un tiempo en el que se usaban mucho los como por curso, ¿no? Títulos. Eran cursos de titulación. Y no aceptaban otros métodos porque era puro pinche negocio, güey. Lana, pues. Igual se corría el mito que también los maestros a veces reprobaban mucho para los cursos de verano. Eso está bueno, ¿no? Para tener mercado. Pues. Sí. Generaban su propio mercado. Levantaban 50, 60 bolas en un cursito porque pagaban para... para no repetir, se actualizaban esa materia. No, decían, pienso que más bien era porque, cuando eres estudiante y ya te estás enfrentando a la parte de la titulación, pues buscas las opciones, entre comillas, más sencillas. En titulación sí. Para que puedas lograrla, ¿no? Pero regresando al tema de los maestros, tú escuchaste ese tema, ¿no? ¿Sí te tocó? Sí. Que, oye, tal maestro levantó una lana el verano porque hicieron un curso de verano, 30, 40 alumnos. Sí pasaba y eran como que alumnos que, sobre todo los más ñoños, eran los que querían, si tronaban una materia, en el verano me regularizo. O los de lana. En el verano o los de lana. Yo una vez escuché un rumor, quién sabe, de un tipo ahí de arquitectura. Su papá tenía lana y reprobó y no... Para abrir un curso de verano necesitas cierto número de alumnos. Sí. No sé si 15 o 20 o 10, los que sean. Pues no se completaba. Y se corría el chisme, la leyenda urbana de que el papá tenía lana y les pagó a todos con tal de que su hijo tomara pues la materia en el curso de verano. Está buena. Sí. Y lo reprobó. Oye, no, sí se dan. Y ahorita que platicaste una anécdota. ¿Tenemos tiempo, vale, todavía? Tú platicaste una anécdota de un trabajo que tú hiciste y que no te creyeron y sacaste 70. Pues yo te voy a platicar uno al revés.
de un trabajo en el que hice trampa y saqué 100. Te vas a sincerar. Salí más verga yo. Mira, cuando yo estaba aquí como en tercer semestre, cuarto, no recuerdo. No, expresión gráfica 2. Segundo semestre, creo. Empezamos a ver el tema de perspectivas. Un punto y 2 puntos de fuga. Sí. Muy buena materia esa, ¿eh? Sí. Y en estas láminas tan ridículamente solicitadas, en cantidad que pedían tantas láminas, este maestro, yo ya le empezaba a mover un poquito al SketchUp. O fue en tercer semestre. Bueno, no me acuerdo. Total, que ya le movía... No, tiene que haber sido como en cuarto semestre, porque yo le empecé a mover al AutoCAD a tercero y SketchUp como cuarto. Bueno, ya le moví un poquito al SketchUp, a este programa que es para modelado 3D. En ese tiempo era SketchUp 6. Luego fue el 7, el 8, 2013, 2014, hasta la fecha, ¿no? Era el SketchUp 6. Y ya le empezaba a mover. Y se me hacía más fácil modelar ahí y imprimir y calcar. Hombre, sacaba un montón de perspectivas. Nada más que una vez sí me cacharon, porque hubo un punto de fuga medio raro ahí, el campo visual que no coincidía. Pero pues un montón las entregué así y sí pasaron. Porque sí recuerdas el método a mano de perspectivas a 2 puntos de fuga, que era una locura. Era una locura que tenías que bajar las líneas y la línea de tierra y te salió una perspectiva. O sea, si la lámina era así, te salió una perspectiva así. ¿Te acuerdas? Sí, había que calcularle. Pues, y tenías que llevarla a ampliar. Le llamamos aquí las Ramírez. Ampliar y luego calcarla y luego hacer el método que fueras a hacer. O sea, ya tinta, punteado, métodos, técnicas a color, lo que fuera, ¿no? Ambientarla y todo. Y con este maestro tenías que llevar la perspectiva chiquita, la copia y la perspectiva final. Okay. Pues yo tenía que hacer al revés todo. De atrás para adelante. Sí. O sea, tenía que hacer el modelo 3D, lo imprimía, lo calcaba y luego hacía otra reducción chiquita y hacía todo o sea, salía una chinga de todas maneras, ¿no? Pero más que nada me ayudaba mucho como a visualizar. Porque mi problema al hacer perspectivas a 2 puntos de fuga con método tradicional era visualizar cómo se iba a ver, pues, y el modelo 3D me ayudaba muchísimo. Oye, y todo ahorita que estabas platicando, que diste clases, ¿no? En la prepa hace tiempo, si te tuvieras que etiquetar tú en alguno de estos tipos de maestro, ¿cuál serías? Según tu autopercepción. No, pues me voy a echar flores, ¿qué te voy a decir? No, el maestro chingón no está aquí. No hay clasificación. El más verga aquí. No, yo pienso que a mí me gusta inspirar a los muchachos, motivarlos. De verdad que siempre me gustó. Por ahí deben dar un que otro exalumno que ojalá pudiera compartir. De hecho, tenemos en la línea 2, ¿vale? A un exalumno del Peter que tiene otra percepción tuya. Como en Laura, así, sorpresas sí, así de la nada. ¿Qué pasa el desgraciado? Ándale. Fíjate que, no, me gustaba motivarlos. Y procuraba que los temas que les impartía, relacionarlos muchísimo con algo cotidiano o con cosas que ellos, pues, al nivel de preparatoria pudieran conectar, ¿no? Un tema técnico con un tema de la vida cotidiana. Por ejemplo, me acuerdo, daba clases de construcción y de dibujo por computadora. Entonces, ¿Eran 2 materias? Eran 2 materias. ¿De últimos semestres? Es que en la prepa es cuando ya entran a formación para el trabajo. Entonces, okay. Creo que el primero y segundo semestre son como tronco común y luego ya en tercero, cuarto y quinto ya llevan especialidad, ¿no? Así es. Entonces me acuerdo que, por ejemplo, el tema de cimentaciones, un ejemplo en la parte de construcción. Trataba yo de explicarles, pero ¿qué le explicas a un chavo de prepa que te entienda lo que tú le quieres transmitir? Entonces hacía ejemplos así como decía, ¿saben qué, chavos? Vamos a hablar de las cimentaciones. ¿Saben qué es una cimentación? No, pues es lo que va abajo de la casa y es lo que sostiene la casa. O sea, tenían sus ideas vagas, ¿no? Bueno, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo trabaja una cimentación, no? Entonces yo le decía, por ejemplo, si una chava o alguien trae tacones y se va a la playa y anda en la arena, ¿qué sucede? No, pues se entierran los tacones. Ah, bueno, se entierran los tacones. ¿Qué pasa si en lugar de llevar un taconcito, pues llevan unas botas enormes y se paran en la playa? No, pues no se hunde. Ah, pues eso es una cimentación. Sostiene el edificio para que no se hunda y tiene hacías como analogías. Buscaba las analogías para poder conectar y que comprendieran de mejor manera. Y también con el tema de estructuras,
por ejemplo, les decía, por ejemplo, a ver, párate tú y extiende tus brazos, ¿no? Y esta es tu estructura y ponle peso y empiezas a sentir la transmisión de cargas y todas esas cosas trataba de ejemplificar como... De que esos temas se vieran de esa manera. O sea, ejemplificar cómo un edificio transportarlo a la vida cotidiana, de cierta forma, o algo que ellos fueran más fácil. Y me funcionó muchísimo. Eso me funcionó porque, esto ¿a poco esto es, a ver, maestro? síguele. Entonces, estoy aprendiendo aquí también yo. y tocaba todos esos temas y te digo, me gustaba porque sí lograba que estaba el chavo comprendiendo lo que le estaba diciendo. Pero también debe ser medio frustrante si maestros en la universidad, nivel de licenciatura, miran a veces desinterés de los alumnos que están ahí porque ellos escogieron estudiar arquitectura. Ahora en la prepa, no, que la mayoría... fíjate, había una indiferencia, grupo, ¿no? Cuando se dio ese grupo que me tocó dar clases, me dijeron, yo ni quiero estar aquí, profe. Sí, así pues. eran tan sinceros los muchachos. Pues yo les dije, pues ya estás aquí. Yo hubiera sido de esos. Ya estás aquí. Tienes dos opciones. O te duermes ahí en el banco o aprendes algo. Pues, sí, también aquí. Tienes que tener inteligencia emocional de no tomártelo personal y saber que si quiere aprender. Pero de todas maneras sí debe ser medio frustrante esa indiferencia. Es la etapa más complicada de la adolescencia y esa parte de la prepa. Yo ¿no? apliqué una psicología inversa que a mí me aplicaron cuando yo entré al tecnológico. Al modo que llegas al tecno y pues está chavo atrás con el relajo, ¿no? Y entró, me acuerdo, ese maestro que nos iba a dar clases. Y todo el mundo con su escándalo, ¿no? Y se pone así. Y ya cuando todo el mundo así como que el profe nos está viendo y no dice nada, así como que... Ya todos se calmaron, ¿no? Y dice... Jóvenes, ustedes pues ya son mayores de edad. Y están estudiando ya a un nivel profesional. ¿Quién quiere 10 aquí? Pues todos levantamos la mano, ¿no? Pues para eso estábamos, para sacar 10. No me digas que aplicaste la de todos tienen 10. No. Y de ahí para abajo. No. ¿Quién quiere 10? No, pues yo. Bueno, quiero que se comporten, dijo. Y el que quiera echar relajo, le voy a poner 10, pero sálgase de mi salón. Ya. Y desinteresados que, no, pues. No, y de veras sálganse, nos dijo. De veras sálganse. No hay problema, denme sus nombres, yo les pongo 10, tienen 10 todo el semestre, pero no quiero volver a verlos en esta clase. No quiero gente fastidiosa, no quiero gente que esté molestando. Les pongo 10. Y pues no, nadie se salió. Entonces lo mismo apliqué yo en la prepa cuando estaba en la clase. Era un escándalo, pues nivel prepa, los morros traen un desastre. A ver, chavos, se los voy a poner fácil. ¿Quién quiere 10? No, pues todos. Ok. El que quiera 10, si va a seguir con ese ritmo que traen, sálgase. Y uno que otro sí lo estuvo pensando salirse. Este vato, en serio. Sálganse. No, hombre, pues ya me voy. Pero no van a volver a entrar en todo el semestre. Pero tienen 10 conmigo. Pero allá afuera. Si un prefecto les dice algo, es bronca allá con ellos. A mí ni me mencionen. Conmigo tienen 10. No, es que así no, profe, ¿cómo crees? ¿Qué chiste? El chiste es estar conflictuando para los estudiantes a esa edad, ¿no? Es que, pues, uno debe tratar de poner el orden y que la clase sea llevadera y que puedas conectar con el alumno. Entonces... No, y me imagino que también si conectas con 2 o 3 o 1... No, ya lo hiciste. Ya es ganancia, ¿no? Sí. Mira, tenía 25 alumnos, algo así, 25 alumnos, y nomás 2 o 3 realmente querían estar ahí. Claro. Pero al final del semestre, porque les apoyé haciendo maquetas, hicimos... Me acuerdo que hasta una maqueta de circuito, de cortocircuito a través de luminarias y eso, hicimos ejercicios. Y te dijo el alumno, no lo hiciste tú. No, lo hicieron ellos. No. Acá los traumas. No, lo hicieron ellos, yo nomás los guiaba, ¿no? Pero pues sí había prácticas. Entonces, trataba de conectar, trataba de inspirarlos, trataba de compartir conocimientos que... También debo decirlo, yo estaba ahí por la anécdota, no estaba ahí por el sueldo, nunca fue un interés monetario, siempre fue como que, que todo dar. No era tu motivación, pues. No, era ir a compartir. Y sí estuvo padre, entonces me considero que puede ser en ese maestro inspirador. También exigía, sí lo hacía, porque parte de poder dar resultados a la escuela era presentar buenas calificaciones, o al menos que el alumno realmente tuviera o adquiriera el conocimiento. Yo estaba ahí para eso, pues para poder compartir con ellos. Entonces hay uno que otro alumno que todavía me saluda, lo recuerdo, y pues
creo que les funcionó, creo que les Sí, ayudó. la verdad, conociéndote, sí te creo. Pues, sí, Porque sí te creo llegaron que hayas a sido ese nivel maestro. profesional y a uno que otro, oye, ¿cómo te fue? No, maestro, la verdad es que me fue muy bien. Y algo que yo creo que tú tuviste la fortuna de hacer ese ejercicio es ponerte en los zapatos de un maestro, ¿no? Que a veces, o sea, incluyéndome en este podcast, es fácil decir y criticar y hablar desde una perspectiva externa y a lo mejor recordar que uno como alumno, pues es un desmadre a veces también. Entonces, a lo mejor, pues tú estás más cercano a tener esa empatía con lo difícil que es el maestro, que obviamente pues también es un reto, ¿no? O sea, Sí, no. mirar tanta Y digo, indiferencia a los alumnos, no contaminarte y no y eso a lo mejor te hace que afectes a los que sí son buenos alumnos, no sé, me imagino que también, pues obviamente a los maestros buenos, ¿no? Ahí tiene su chiste. es que dicho sea de Y paso, digo que valga la pena el espacio para agradecer a las personas sí, sí, claro. que nos formaron. O sea, siempre es reconocer No, humildemente o sea, los maestros que buenos, nos ayudaron. pero también a esos maestros que a lo mejor han perdido un poquito el camino de por qué quisieron ser maestros y a lo mejor van perdiendo la batalla y van ganando a lo mejor esos alumnos que son malagradecidos o que son indiferentes o que son malos, también pasa. Entonces a lo mejor pues tener empatía con ellos de que a lo mejor no es tan... Este entonces lo vamos a sacar el 23 de mayo, ¿qué te parece? El día del maestro. El día del maestro. Pues ya raspamos moles machino, ahora ya estoy como en misa pidiendo disculpas al final, ¿no? Primero le No, pegas o sea, un zape sí. y ahora lo sobas. No, o sea, es que también me imaginé yo hablando de un tema que estoy súper interesado, algo que me apasiona, y mirar ahí unos estudiantes que estén indiferentes, o qué hueva el profe, puta, qué aburrido, pues también, ¿no? Debe ser frustrante y tener mucha paciencia. Pero es que ese es el reto, emocional, tío, ¿no? yo lo viví porque pues a nivel prepa los chavos andan en otro rollo, o sea, las Sí, hormonas sí. los traen locos. Y no tomártelo personal, pues. Y no lo tomas pero personal, imagínate pero buscas la manera de conectar. Pero imagínate dar clase 20 años y a lo mejor ya algunos maestros están perdiendo la batalla en ese aspecto de que ya se están... Pues ya acertaron, ¿no? Ajá, normalizando, monetizando, ¿cómo se dice? O sea, como... Con la monotonía del Monotonía, del ajá, la trabajo, monotonía de diario lo mismo, ya a lo mejor como que toman una actitud los maestros de que sea lo que Dios quiere. pinches morros, ni quieren aprender, vengo, hago mi chamba y me voy. Y ¿no? ahí se ven. Sí, entonces me imagino que debe ser difícil y tener empatía con esos maestros tal vez que ya no están tan motivados por estos alumnos también, que también pues, o sea, hay alumnos... Que bueno, como profesionista, digo, la mediocridad no debe ser aceptada, ¿no? No. De manera personal uno nunca debe caer en eso, porque si eso está sucediendo, entonces el maestro tiene que ser un alto, decir, hasta aquí llegó mi ciclo, esto ya no es lo mío, tengo que buscar otra cosa que hacer, porque ya estoy perdiendo la calidad o las ganas de como cuando empecé este proyecto de dar Sí, clases, pero a lo mejor es difícil identificar esa línea y tomar esa decisión, o sea, no sabemos, pues cada situación es diferente, ¿no? Cada... Sí, no, totalmente, pero digo, siendo honestos con uno mismo y hacer una introspección y analizar, decir, oye, pues estoy funcionando, estoy haciendo las cosas con gusto, estoy realmente logrando el objetivo de conectar, de compartir, de sacar una ese es el deber ser. Pues sí, no, pero no sabemos la situación de cada quien, pues en qué situación están, o cuando ya están deprimidos, o sea, no sé si es el caso, a lo mejor me estoy yendo muy extremo, pero es como un deprimido no se da cuenta que está deprimido y no porque le digas, deja de estar deprimido, ya va a dejar de estarlo. Entonces, si ya algún maestro por ahí ya no tiene ganas, va a ser muy difícil que tome una decisión o que identifique que ya no tiene esas mismas ganas pues, de ser maestro. Pues. Entonces, sí, no, es complicado. Ahorita que hablabas de que planeaste como una estrategia, ¿no? De cómo ibas a llegar el primer día de maestro. No, espérate, ni siquiera lo planeé. ¿Se te ocurrió ahí? No, ahí te va. La directora que es amiga mía de esa preparatoria. No, pero que, o sea, lo que me refiero a que platicaste ahorita, que dijiste, voy a llegar y voy a decir todos, no, el que no quiera trabajar ya tiene 10. Sí. O sea, sí tuviste como en mente una presentación, una introducción o algo así, ¿no? Déjate explico, no. Yo estaba en la obra, estaba construyendo, estaba residente de obra, estaba edificando. Yo días antes había platicado con la maestra. Estaba hablando que fue en el 2010, ¿no? Okay. La directora de esa preparatoria un día me abordó y me dice, oye, Arqui, mira, me gustaría que des clases, ¿cómo la ves? Pues no, le dije, pues yo no tengo pedagogía, no tengo nada de esas cosas. No, pero pues, ¿estás de tu lado? Sí. Pues quiero que des clases conmigo. Porque estoy aperturando este proyecto dentro de Cobash, que es formación para el trabajo. Y es construcción. Pues, si ustedes están de acuerdo, yo... Pero donde diste era un colegio, ¿no? Era una preparatoria, sí.
semi-privado, privado. Era ¿no? privada, sí. Privado, ¿no? Entonces, así quedó esa charla, ¿no? Y a las semanas, un día me llaman por teléfono, me dicen, el arquitecto Pedro, sí, oiga, ¿puede venir aquí a su control escolar? Tengo que hacer una entrevista. Ah, pues voy, ¿no? Porque pues la directora me dijo que lo citara, pues ahí voy. Entonces llego pues a la entrevista y me dice, este es su plan de estudios y el grupo lo está esperando en el segundo piso en tal parte. Y yo, espérate, ¿cómo que? Ah, ya llevas a dar clases. Ya, a dar clases. Yo no organicé nada, no tenía Llegaste a tu casa y estaban todos los alumnos en tu casa. Así. Esperándome. Pues de la obra me fui a recoger ese documento y me dicen, pues su grupo ya está esperándolo en tal salón, ya están ahí, es su hora, ya empezó a tal, era las 11. Ya vas mañana, tarde. No sé. Ya vas tarde, viejón. Y ahí está pasa a la biblioteca para que le den un pintarrón Ajá. y un borrador. Y yo, caray, pues va. Y me metí en la aventura, ¿no? Le entré. Okay. Entonces no llevaba nada preparado y sin embargo cuando entré al salón era un relajo y pues me acordé, dije, aquí tengo que poner orden porque pues... Imponer respeto, ¿no? De entrada, ¿no? Ah, ok. Así fue. Y así fue, o sea, no fue como algo preparado tampoco. Yo tengo bien claro cómo llegaría yo. ¿Cómo que se llega? ¿Has visto Indiana Jones? Sí. Con un látigo en la mano. Saco, sombrerito. Con su sombrerito panameño. Látigo, llegas, golpeas. Ya no se puede, yo sí. La mesa. No, vas a golpear la mesa. Y le dices, todos están reprobados. No es cierto. Sí, pues, pues son experiencias. Pero, bueno, ¿qué tipo de maestro crees que es el que necesitan los estudiantes actualmente? O sea, ya dijimos varios tipos, no tiene que ser un tipo en sí, pero ¿cuál es el perfil? En arquitectura. En arquitectura. Claro. Primero que nada debe ser una persona que ejerza. Que obviamente pues tenga la vocación. O sea, ahorita es la cartita Navidad, pues. Uf, qué chulada, ¿no? O sea, ¿qué maestro? Que realmente ejerza, que sí tenga la vocación, eso es fundamental. Y que sí, pues obviamente que es un maestro moderno, porque pues también hay que actualizarse, hay que estar vigentes, hay que poder conectar. Y parte de conectar es justamente incluso hasta el diálogo, las palabras que utilizas para explicar un tema, para conectar con un alumno, pues debes llegar a ese nivel de conexión de lenguaje, conexión de... Incluso hasta estar informado de las tendencias, de las modas, de saber cómo llegarle al alumno para poder transmitirle. Entonces, lo ideal sí tiene que ser un maestro moderno, pero que sea un maestro que realmente practica su profesión y que tenga la vocación. Porque un maestro que no tuvo otro trabajo, o una persona, un profesionista que no encontró dónde más trabajar y que le dijeron, pues vete a dar clases. Sí, porque fue su última opción. Error. Sí, es un error. O lo que decíamos ahorita, para él mismo. Alguien que recién egresó y ya es maestro. Sí, o sea, es un maestro que no tiene experiencia, que no ha ejercido, que no tiene nada que compartir. Pues, o sea, también hay que, como profesionistas, pues... ser objetivo. Debemos tener ética, decir, no tengo nada que compartir, no tengo la experiencia, no he pasado por ningún problema. No, ¿qué vas a ir a decirle al alumno? O sea, no. Yo pienso que debe ser alguien... pues que ya tropezó, que ya chocó por ahí con un ejercicio profesional, que ya se enfrentó a la realidad. Y que más que se enfrentó, que salió adelante, porque finalmente eso es lo que vas a ir a compartir. Yo para allá iba. O sea, obviamente esa es la cartita de Navidad, ¿no? Que todos pues, los poderes. Es el ideal. Son todos los poderes, porque es el que te motiva, que tiene experiencia en obra o en proyecto, más bien en la vida profesional, que tiene que estar equilibrado con sus responsabilidades, tanto en la escuela como fuera de ella. Tendría que estar equilibrado. O sea, ese es el maestro Superman, pues. Es el supermaestro, ¿no? Ese es el ideal. Yo creo que lo que se necesita es, sobre todo... O sea, si no se puede eso, si tuvieras que elegir tal vez una o dos cosas nada más, yo creo que la principal... Bueno, lo más importante para mí sería alguien que te sepa guiar y que te sepa aconsejar. Tal vez... O sea, tú dices que más que la experiencia es la vocación. Sí, la experiencia, pero obviamente ni el más experimentado tal vez te pueda solucionar todas las dudas técnicas. Entonces, voy a que si ese maestro no tiene la experiencia o no tiene ese dato que tú necesitas o esa materia o lo que sea, te sepa aconsejar o te sepa dar seguimiento para que tú busques
cómo solucionar esa duda o cómo solucionar o cómo seguir. O sea, alguien que te motive a seguir. Que seguir y seguir, y si fallaste, seguir y seguir y seguir, y que te sepa aconsejar. Y que tenga la vocación. Para mí es muy importante lo de la vocación, porque un maestro comprometido, aunque no sea el más experto del mundo en áreas técnicas o en lo que tú necesitas, si te sabe guiar o te sabe aconsejar cómo solucionar las cosas, porque a fin de cuentas cuando sales, pues ya no tienes maestros. Por ejemplo, nosotros que somos emprendedores, pues realmente no tenemos en quién apoyarnos para guiarnos. No, ya hay como que más temas autodidactas, ¿no? O Pero sea, ya uno pero busca... si tenemos las bases para ser autodidacto, tenemos las bases para buscar cómo solucionar o cómo investigar, vamos a poder solucionar esos problemas. Claro. No, y hay mucha información. Y a veces fácil si platicamos, de inclusive tú te has dado cuenta, platicamos con algún cliente que ya tenga ciertos años de experiencia, que sea mayor que nosotros, y a veces un buen consejo a ellos vale mucho más, pues que alguien que domine perfectamente lo técnico. Ojalá, obviamente, es muy importante lo técnico, pero para mí, si tuviera que elegir entre todas esas cosas, alguien que tenga vocación y que te sepa guiar. Y que te dé buenos consejos, pues, y que te diga que no te rindas, pues. Y entonces, ¿qué consejo le das a los chavos, así como de manera general? A los chavos respecto A los estudiantes. ¿Ya están en la escuela? ¿Ahora qué? Bueno, como... Sí, o sea, a los estudiantes, ¿qué consejo les das de todos los perfiles de maestros que hemos platicado? ¿Qué consejo les daría respecto a eso? Pues como te diste cuenta, yo me enfoqué mucho a este tipo de maestro indeseable, pues que no se queden, por ejemplo, con él, que no se queden callados, o sea, que sigan, que hagan lo que tengan que hacer para seguirlo denunciando. No sé si da clases todavía, pero por ejemplo, en ese tema, que aunque la autoridad no haga nada, que sí alcen la voz y que sigan insistiendo, porque pues no se vale, ¿no? Por ejemplo, en ese caso. Y el tema del barco, pues es más difícil. Hay que sobrellevarlo, no tomarlo, tal vez, sería el consejo. ¿No? De preferencia no tomarlo, evitarlo. Y obviamente va junto con pegado que si tomen al maestro exigente, que si tomen al maestro estrella, al inspirador. Al rato era un tronadero, ¿no? Al rato los barcos sin chamba porque nadie va a querer tomar con ellos, ¿no? Pues ojalá. Y en el tema de lo teórico y lo práctico, pues agarrar lo bueno de cada uno para complementar, ¿no? Como decíamos, tal vez el práctico tiene experiencia, pero no tiene tanto tiempo. Entonces, acercarse a ellos o buscar la manera de ese poco tiempo que tienen, absorber lo que puedan de la experiencia, de la parte empírica. Y de los teóricos, pues aprovecharlos también, que son los que a lo mejor la mayoría pues, tienen vocación, ¿no? Tal vez. Claro. Que hay muchos en el TEC que tienen vocación, que son los teóricos. Pues. Complementar y buscar ellos donde puedan obtener información, ¿no? Obtener aprendizaje, más bien. Yo creo que a veces en la vida del estudiante no se da el tiempo o las condiciones para abordar a los maestros, buscarles la manera, el modo. Porque hay maestros que ya tienen pues, cierta edad y que, sobre todo los que han ejercido la profesión, y muchas veces no les hacemos las preguntas correctas. Y no nada más de los temas del plan de estudio, sino de manera general, como profesionistas. A veces esas personas tienen muchísimo que contar. De seguro todos tienen algo que contar, sí, que te va a hacer algo bien. Que contar. O sea, sí, pues compartir. obviamente no... Ahorita critiqué la parte de que hay maestros que se la pasan hablando de su vida personal. O sea, a lo que vas ahorita, lo que entiendo es, o sea, si ya diste, no sé, 100 clases, a lo mejor una clase o dos, o un ratito de la clase que lo aborden de su experiencia como persona, sí ayuda, porque esa parte sí te motiva, así como que, mira, tal maestro hizo este proyecto, o tal maestro tuvo la oportunidad de intervenir así, con este cliente, o con este proyecto, o mira, ya el maestro te platicó que ganó tanta lana, si es tu motivador lo financiero, ganó tanta lana con ese proyecto, pues sí se puede, ¿no? Y todavía dar clases, pues está padre, o sea, sí contemplar que el maestro es un humano y que tiene una vida más allá que el solo ser maestro, pues conocer ese lado, ¿no? Tal vez a los que valgan la pena, obviamente, pues. Sí, claro. Pues creo que eso es... Cerramos. Bueno, cerramos, pues a los alumnos, a los estudiantes, motivarlos, ¿no? Decirles que pues busquen sus mejores equilibrios. Sí, ¿no? que no les saquen la vuelta a los buenos y que les saquen la vuelta a los barcos y a los acosadores. Cerramos. Listo.